Bueno, listo, perfecto. Buenas tardes a todos los que están presentes aquí y a los que están por Zoom. Buenas tardes. Mi nombre es Vanessa Temporetti, soy del área de ejercicio profesional del Colegio de la Abogacía. Bienvenidos a todos los que están presencial y por Zoom. La idea de este taller, la idea del área de ejercicio es crear talleres de trabajo en materias o en temas que son innovadores y que nos sirven para el desarrollo profesional y para el ejercicio profesional a diario. Y así surgió este taller como un tema innovador que los abogados no estamos muy acostumbrados a manejar, pero bueno, la idea es desarrollar acá con especialistas o con colegas que están más desarrollados en el tema, el taller que vamos a llevar adelante hoy, que es percepción de honorarios profesionales a través de criptomonedas, tanto los aspectos legales y jurídicos como los aspectos impositivos. Nos falta la contadora, que es la que va a hablar de los aspectos impositivos, y por ahí nosotros es lo que menos manejamos y lo que más nos cuesta como profesionales del derecho, pero que está viniendo, está un poquito retrasada, así que vamos a arrancar con los aspectos, primero con una parte práctica, que es la que, por lo menos en mi experiencia, conocer qué es una criptomoneda, un criptoactivo. Bueno, acá nos van a ilustrar los colegas, los tres que están acá presentes son abogados, colegas, así que bueno, nos van a saber entender lo que no sepamos y que querramos preguntar. Los disertantes son la doctora Sandra Gianatti, que además es secretaria de la Comisión de Honorarios del Colegio de la Abogacía, el doctor Rosendo Martín Gravanago y el abogado José Herbes también. Así que bueno, ellos que son los especialistas y que nos van a ilustrar en la percepción de criptoactivos, nos van a indicar primero una parte práctica. Tienen desarrollado el taller muy esquemáticamente para indicarnos primero que nos enteremos de qué son, si hablamos de una moneda de curso legal, si no es una moneda, si está bien usar la palabra moneda, digamos, jurídicamente hablando, bueno, acá. Así que el primero que le doy la palabra es a José, ¿no? José Hermes. Sí. Bueno, colega. Bien. Adelante. La idea de esta charla es que ustedes puedan entender, obviamente, qué es un Bitcoin, qué es una criptomoneda, para qué sirve y sobre todo cómo pueden usarlo. La idea de nosotros es que ustedes puedan llevarse un conocimiento práctico y que no sea solamente la mera teoría, que uno la puede encontrar en cualquier página, en cualquier libro. La idea es que esto se pueda aplicar, que salgan de acá y digan, esto lo puedo aplicar en mi casa. Bitcoin hoy en día es un término que podemos escuchar cada vez con más frecuencia. Lo vemos en la tele, en los diarios, en internet, en muchas noticias. O si no, en una charla de amigos a veces escuchamos, sí, yo empecé a minar Bitcoin, estoy minando Ethereum, me estoy llenando de plata. Es cuando a todos nos agarran las dudas. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Qué hay acá atrás de esto? Nos ha pasado a todos los que estamos acá presentes y están escuchando. También ha pasado, hoy, bueno, bastante hoy en día. Lo que se va a mostrar en este gráfico, que ahí va a aparecer, es la capitalización que tiene el Bitcoin hoy en día. Hay un ranking, no está actualizado, pero es del 2021, si no me equivoco, que muestra en qué activos está invirtiendo la gente hoy en día. Esas cifras son miles de millones. Hay mucho dinero metido en eso. Y esto fue avanzando a medida que pasa el tiempo. Como les mencioné, lo que es la masividad y adopción sigue en aumento. Y eso va muy acompañado por el tema de las grandes empresas que tienen intereses en esto. Cada vez invierte más en publicidad. Hoy por hoy, sin ir más lejos, nuestro deporte más conocido en Argentina y uno de los más populares en el mundo, lleva el nombre de sponsor de una de las exchanges, que es un lugar en donde se compran y venden criptomonedas, lleva el nombre de Binance. O sea que cada vez las empresas están más metidas, más comprometidas y tienen siempre una finalidad en esto, que la adopción sea más alta, que nosotros tengamos más interés y que lo veamos como algo más, no tan ajeno, sino más usual, más habitual. Y mientras más habitual también vemos algo, como un tema como las criptomonedas, más fácil va a ser para nosotros poder invertir en ellas. Esa es la finalidad en sí de toda esta publicidad. Quiero que vayamos un poco más atrás con otro tema que en su momento fue muy disruptivo, que es con el tema de las tarjetas de débito y crédito. A la gente también en un momento le daba mucho miedo este tema de cómo puede ser que una tarjeta de plástico tenga plata. Realmente era una locura en su momento. Pero eso también a través del tiempo, que las empresas invierten siempre en publicidad y un poco en educación, que eso es algo que hay mucha diferencia, la gente empezó a tenerle menos miedo y usarlo más. Y hoy en día nos preguntamos, ¿hasta dónde van a llegar las criptomonedas?
¿llegarán a ser tan habituales como lo fueron las tarjetas de débito y crédito en su momento? Nosotros creemos que sí, que esto va a seguir aumentando, que cada vez estamos más relacionados a la tecnología. El Bitcoin solamente es una de las aristas que tiene todo el tema de la tecnología. Hay muchas cosas que no nos damos cuenta y están alrededor de nosotros. Sin ir más lejos, básicamente pagamos para conseguir parejas virtuales, mejoramos nuestros perfiles en Tinder, en Instagram, en todas las redes sociales. Antes era una locura pensar que se tenía que poner dinero en algo de Internet. Era algo inimaginable, la verdad. También, por ejemplo, se hacen pagos en videojuegos. Hoy en día cada videojuego tiene su moneda propia, que eso se compra con dólares o pesos argentinos. Entonces hay un cambio muy grande con esto. El Bitcoin solamente es una de las aristas que hay en toda esta temática. Bien. En cuanto a la historia del Bitcoin, podemos decir que remonta en 1997, con una idea que se llama Hashcash. Hashcash fue inventado por un criptográfico llamado Adam Black, que era de nacionalidad inglesa. Un criptográfico es una persona la cual descifra mensajes. No sé si ustedes han visto la película El Código Enigma, pero básicamente se centra en eso, en descifrar mensajes. El ejército de los aliados contrata a un criptográfico para que descifre mensajes del ejército nazi, y así poder evitar que la guerra sea mucho más larga. Y así terminó siendo, se pudieron descifrar esos mensajes. Entonces, como les decía, Hashcash fue inventado por un criptográfico. Y tenía una particularidad Hashcash. Este programa de computadora lo que hacía era, cuando una persona tenía instalada Hashcash, trabajaba para otra. Lo que hacía era verificar que a la otra computadora que tenga también el programa Hashcash no le llegue correo spam. El spam es el correo basura, el correo indeseado. Hoy en día hay miles de filtros que evitan esto, que lo hacen de manera automática, por ejemplo Gmail o Hotmail, plataformas, pero antes no existía. Entonces se ponía a disposición una computadora para que trabaje para eso. Y yo quiero que se queden con esto en este programa. Una computadora trabaja para otra, pero no trabajaba gratis, obviamente recibía recompensas. Este sistema de trabajo se llama Proof of Work, o prueba de trabajo. Y es el mismo sistema que va a utilizar Bitcoin una vez que se crea. A la par de esto, vemos que nace un movimiento llamado cypherpunks o criptoanarquistas, que lo que buscaban en sí era que haya más privacidad en los datos de las personas, que no sea todo público, que el Estado no puede intervenir en esto, como cualquier anarquista en sí, o sea, quiere separarse del Estado en sí. Buscar lo mismo, pero a nivel informático. Y hacia 2008, lo que ocurre obviamente, que todos conocemos, es la crisis de Estados Unidos, con el tema de las burbujas inmobiliarias. Y ahí se empieza a demostrar un poco lo que es la fragilidad del sistema financiero. Para ese entonces lo que ocurre es que empieza a circular un correo electrónico por estos criptoanarquistas, en los que circula algo llamado Bitcoin. Se llama White Paper, que lo que tenía esto eran las bases a modo teórico de cómo iba a funcionar el Bitcoin. Y en este paper, que es un documento en sí, se definía al Bitcoin como en modo teórico, como un medio de pago global, descentralizado y anónimo. Que sea descentralizado significa que no hay ninguna entidad ni estatal ni privada que intervenga en él, sino que es libre, que los usuarios son los que lo manejan en sí. Y sobre todo que es anónimo. Esto sería que, si yo le transfiero, de A a B se transfiere, por ejemplo, Juan le transfiere a Pedro, pero en una transferencia bancaria, esto aparece el nombre y apellido de la persona. Con el Bitcoin esto no ocurre, sino que aparece directamente, billetera A se le manda a billetera B, con un código de la billetera. Entonces, en este documento lo que se aseguraba es que se había encontrado una manera de crear una red descentralizada en la que se podía lograr el consenso y el acuerdo entre las partes sin el control de una autoridad central. Permitía que una red de computadoras descentralizadas acuerden las transacciones que se hagan en la red y sobre todo, que es lo más importante, quién tiene el dinero y en qué momento. Eso es lo que se acuerda en esa red. Y cabe aclarar que el Bitcoin no es una empresa, sino que es un protocolo con reglas que todos los que son participantes de esa red pueden cumplirlas. En cuanto a las transacciones que se dan entre los usuarios de criptomonedas, en este caso del Bitcoin, que tiene su propia red, se hace a través de la minería. Es decir, ponemos a disposición un equipo, comúnmente son placas de video o computadoras, para que verifiquen esas transacciones que se hacen entre los usuarios en la red Bitcoin.
Para eso lo que hacemos es programar nuestra placa o la computadora y la dejamos funcionando para que esté minando, poniendo a disposición de la red todos nuestros recursos, ya sea energía, ya sea la computadora en sí, y el tiempo que esta computadora está encendida. El tema de la minería tiene ese nombre porque hay una alusión a esto. ¿Qué hace un minero en sí con su actividad? O sea, la minería tradicional. Obviamente, exactamente, la vieja minería que hacían. Picaban hasta encontrar, se trabajaba hasta encontrar algo que es muy difícil de obtener. Lo mismo pasa con el Bitcoin. La computadora está constantemente haciendo operaciones matemáticas muy complejas, o sea que no cualquier computadora la puede hacer, hasta encontrar esa solución a ese problema. Encontrar esa solución es cuando se puede realizar la transacción de la criptomoneda. Cuando hablamos después de métodos criptográficos en relación al Bitcoin, porque esto fue lo que empecé explicando con Hashcash, que era el otro programa, quiere decir que para realizar la operación de Bitcoin, primero vamos a tener que resolver un problema matemático muy complejo. Y una vez realizada la computadora, cuando logre resolver, va a llevarse una recompensa. En este caso, las recompensas siempre son en Bitcoins. No es que la adquirimos en otra moneda la recompensa. Si uno está minando Bitcoin, recibe recompensa en Bitcoin. Después yo voy a explicarles cómo tienen que hacer ustedes para comprar otra criptomoneda. Pero en ese caso, la recompensa es en Bitcoin. Si minamos Ethereum, siempre es en Ethereum. Y esto, el tema de la complejidad que tienen los problemas matemáticos, tiene un significado, hay un porqué. Y es para que justamente tenga más robustez la red de Bitcoin. Mientras más difícil es el problema que tienen que resolver, se necesitan equipos más caros, más costosos, y es más difícil que todo este control de consenso, de que hay un acuerdo, lo tenga una sola persona. Es muy difícil hoy en día que eso sea controlado por una. Hay miles y miles de computadoras que están haciendo estas transacciones y estas verificaciones. Es por un tema de seguridad más que nada eso. Una pregunta muy común también que suelen hacer es ¿cuánto cuesta enviar un Bitcoin? Si es conveniente o no. La realidad es que es muy barato la transacción, cuesta céntimos de dólar. Y otra pregunta muy típica es si se podría vulnerar el sistema Bitcoin. La realidad es que es muy complicado, porque como les comenté, para poder vulnerar eso, una persona tendría que tener el 51% del total de poder de cómputo de toda la red. Es muchísimo eso, o sea, sean miles de millones, que en caso de que ocurriese, la gente dejaría de tener la confianza en Bitcoin y todo se caería. Sería inviable totalmente, porque nadie usaría una red en la cual una persona tiene todo el control, que es lo que se evita justamente con el Bitcoin, que esté todo descentralizado y no en manos de una sola entidad o persona. Ahora iba a continuar mi compañera con el tema de las... de la palabra, de los honorarios. No. ¿Nos vamos, Rosendo? ¿Vos no? Voy a continuar yo. Quieran, ¿no? Como quieran, Quiero explicar unas cuestiones porque prácticas. por ahí, si van más a la parte práctica, yo después llego hasta... Bueno, vamos a hacer así. Dale. Guarden un segundito que comparta. No tengo problema. Bien, ¿se ve bien? Perfecto. Mucho se habla de criptomonedas, de tokens, de criptoactivos, pero ¿qué son? ¿Qué diferencia tienen? Cuando hablamos de criptomonedas, bien explicaba José, estamos hablando de activos digitales que funcionan como un medio de intercambio electrónico para adquirir productos y servicios, como cualquier otra moneda fiduciaria. Y entendemos moneda fiduciaria a toda aquella moneda que se emite dentro de un país y es de curso legal y forzoso. En nuestro caso, el peso. Pero la característica principal es que esta moneda, o mejor dicho, esta criptomoneda, no es emitida ni garantizada por ningún ente estatal, ni por ningún banco central. Un token también es un activo digital, que tiene un valor en cierto contexto, o para determinada comunidad. Ya lo vamos a ver bien ahora. Al momento de operar, lo que tienen que saber es que tanto las criptomonedas como los tokens pertenecen al mundo de los criptoactivos. Bueno, esto que voy a explicar ahora es en la teoría. Quiero aclarar que hay mucha información en la red y hay diferentes conceptualizaciones y por eso
realicé este cuadro, ¿sí? Tratando de agrupar medianamente todo. Como estoy mostrando acá, tenemos los activos propiamente dichos, y dentro de los activos encontramos a los activos digitales. Estos activos digitales son considerados recursos que existen de forma digitalizada y que alguien puede poseer o que representa contenido que alguien puede poseer. Y por tanto tienen un derecho de uso asociado. Dentro de los activos digitales nos vamos a encontrar con los tokens criptoactivos o simplemente criptoactivos, que son aquellos tokens, y acá está la principal diferencia, son tokens que se generan dentro de una blockchain y a su vez usan la criptografía que les había comentado José. Tenemos tokens de diferentes tipos. Tokens de utilidad, tokens de seguridad y tokens de criptomoneda, como ven acá en la pantalla. Tokens de utilidad son los que vemos o escuchamos en su mayoría. Originalmente un token de utilidad no está destinado como una inversión, ya que se centra en una funcionalidad de un respectivo proyecto. Sin embargo, bueno, en los últimos 5 años han aumentado considerablemente de precio y muchas personas han empezado a invertir por las grandes ganancias que generan, que son abismales. Un típico ejemplo de esto, y ahí está el logo, es el token BNB del Exchange Binance. Si nosotros tenemos este token dentro de la plataforma del intercambio, vamos a poder acceder a los descuentos, ¿sí? O mejor, o más que descuentos, a las comisiones para poder realizar transacciones dentro de la plataforma. La plataforma en sí es el ecosistema, es el proyecto donde se desenvuelve el token. Algo también que pasa con los tokens que está explicando Rosendo acá, es que cada vez más empresas lo están teniendo, y muchos clubes de fútbol también hoy en día lo tienen, y se prevé que la finalidad sea de que, por ejemplo, la persona que tenga a partir de cierta cantidad de tokens, va a tener privilegios, por ejemplo, para ir a ciertos eventos, para ir a un museo que tenga el club, para, no sé, tener una entrada con más rapidez, tener ciertos beneficios. Eso es lo que quiere dar el token en sí, ser poseedor del mismo. Exactamente. Después tenemos los security tokens, o tokens de seguridad, que son iguales a la participación societaria, ¿sí? Pero la diferencia acá es que estos tokens se radican en la blockchain. Son los menos usados y no son una opción de inversión tan popular porque están sometidos a regulaciones, ya que se los asimila a las acciones, a los bonos, a los fondos comunes de inversión, etc. Por eso es más fácil, y lo recalco, más fácil invertir en tokens de utilidad. Y luego tenemos los tokens de criptomoneda o simplemente criptomonedas, ¿no? Lo que venimos hablando, es un medio de pago y fueron creados con el fin de ser utilizados o utilizadas como algo parecido al dinero, cumpliendo las características y funciones del mismo. Como conclusión a eso, a esta primera clasificación, toda criptomoneda es un token, pero no todo token es una criptomoneda. Luego acá, pensé que estaba señalando con el mouse, pero parece que no. Bueno, luego acá tenemos otra clasificación que yo la denominé otros tokens, para que sea mucho más fácil de entenderlo. Y esta distinción la hago porque a veces la gente se confunde cuando hablamos de si un token es un dispositivo USB, una tarjeta, etc. Estos no tienen apreciación económica, estos tokens, pero sí son activos digitales, sépanlo, en esencia. Vamos a encontrar aquí los tokens de certificaciones y dentro de ellos vamos a encontrar los tokens de firmas digitales. Que son los que usamos habitualmente. Exactamente, son los que usamos habitualmente para presentar escritos. Y también vamos a encontrar los tokens de autenticación, como ahí lo ven, la aplicación del Banco Provincia, ¿no? Que sirve para generar claves de segundo factor. Ambos son sistemas que usan la criptografía, tanto los otros tokens como los tokens criptoactivos. Pero la diferencia con los otros tokens es que no usan blockchain.
a diferencia de los criptoactivos. Bueno, acá como la... ¿Qué es blockchain? Te preguntan acá. Ahora, no nos adelantemos. Ahora lo explico. No, que lo nombrás y yo estoy... La blockchain, traducido al español, sería cadena de bloques. Ah, ¿Sí? bien. Gracias. Pero primero quiero explicar esto y vamos directamente a la blockchain. Y lo voy a explicar de una manera sencilla. Vas a ver que lo vas a entender. En la práctica, esto yo expliqué lo anterior, es en la teoría. En la práctica, esto no es así. La clasificación se presenta de una manera totalmente diferente, y esto es una visión que se ha generado a través de la costumbre en páginas de Internet especializadas, ¿sí? Especializadas en criptoactivos. CoinGecko, CoinMarket, Coin360, etc. Son páginas, ¿sí?, que divulgan información acerca de criptoactivos. Vemos esta información que está escrita según términos informáticos, pero como tal, a veces no remiten a la esencia. Y en la práctica se presentan de esta manera. Un criptoactivo, ¿sí? Dentro de los criptoactivos encontramos a las criptomonedas, y dentro de las criptomonedas a los tokens. Los tokens van a ser creados por los smart contracts. Ahora, hay algo que no expliqué, que ahora lo voy a empezar a explicar y a detallar un poquito más. Nosotros tenemos blockchains, ¿sí?, de capa 1, de capa 2 y de capa 3. Cada una, ¿sí?, va mejorando a la anterior. De capa 1, por ejemplo, es Bitcoin. De capa 2 es Ethereum. Y de capa 3, Solana, por ejemplo. Que son otros criptoactivos. Gracias a Ethereum, que es una blockchain de capa 2, se pudieron empezar a crear, ¿sí?, tokens y aplicaciones. Y la funcionalidad que agregan es que incorporan estos smart contracts, que son programas, ¿sí?, autoejecutables, donde se crean, como explicaba recién, las aplicaciones y los tokens. Sí. Un ejemplo, un smart contract, que es muy nuevo, esto todavía no llegó a hacer tanto en la práctica, como dijo bien Rosendo, es que cuando pasa A, ocurre B. Podría aplicarse en la vida real que, por ejemplo, tenemos una póliza de un seguro, que cuando hay un choque, el smart contract se ejecuta solo, no necesita que una persona venga, lo lea y diga, sí, esto pasó acá, no. Funciona solo, se autoejecuta. Cuando A chocó a B, por ejemplo, él me choca a mí con el auto, la póliza se activa sola. Esa es la funcionalidad que tiene. Es mucho más ágil. Se autoejecuta. Exactamente. Porque Sí, está programado. Sí, Es que es la idea del smart contract, además hay muchas más que hay. Automáticamente, cuando ocurre un siniestro, ya está todo resuelto, porque está todo estipulado y programado dentro de la blockchain en este caso. No quisiera profundizar acá lo que es, o las diferencias que tiene con un contrato real, un smart contract. Un smart contract es un contrato inteligente. También son términos creados por informáticos y difieren de lo que es un contrato en la vida real. No tanto en sus características o en sus elementos constitutivos, sino en su eficacia. Porque el contrato se va a ejecutar o no, ¿sí?, sin la intervención de un tercero. Eso es lo que digo. Y esta es la finalidad de los smart contracts, eliminar esa intermediación. No nos metamos ahí y sigamos con lo que es blockchain. ¿Qué es la blockchain? Entendamos a la misma como una forma de almacenar información, ¿sí?, que posee ciertas peculiaridades. Algunos la asimilan a un registro contable, donde ésta puede ser auditada por todas las personas. Pero considero una analogía más simple interpretarla como un libro, donde las páginas del mismo serían los bloques que componen la blockchain, y cada vez, ¿sí?, que llenamos una página, se pasa a la siguiente sin poder volver atrás ni escribir las páginas escritas. Esa es la analogía más práctica que encontramos de la blockchain. Esto le brinda mucha seguridad también, al no poder ir para atrás y no poder borrar. Lo que ya se escribió quedó registrado, no podemos deshacerlo como si nada. Las características de las blockchain, como figura acá en pantalla, son descentralizadas, porque no tenemos un solo libro, ¿sí?, sino que todo el mundo puede tener uno. Son inmutables, porque una vez que se escribe una página, no se puede borrar ni sobreescribir la información, queda ahí para siempre. Y transparentes, todos pueden leer el libro, todas las personas. En simples palabras,
quienes llenan esas páginas, es lo que comentaba José, son los mineros. Que con poder de cómputo, o sea, placas gráficas interconectadas, van a validar transacciones llevadas a cabo de una billetera digital a otra. Ocurrido esto, el sistema premia a esos mineros con determinada cripto, que puede ser Bitcoin, Ethereum, criptomonedas que se puedan minar. Como vemos, esta red es más segura que depender de un único ente validador, como puede ser el Banco Provincia, el Banco Nación. Por eso decimos que la red blockchain es descentralizada. Un uso práctico, por ejemplo, de esto que comentó Rosendo también, es el tema del boletín oficial, que tiene esta tecnología hoy en día. Porque lo que se emitió ahí no se puede borrar de ninguna manera, queda históricamente y está resguardado con la tecnología de la criptografía. O sea, eso es tiene muchos beneficios en ese caso. Exactamente. En el tema ámbito público es muy beneficioso, quiere decirse. Es muy beneficioso y estamos hablando acá de la blockchain es una tecnología todavía bastante nueva y constantemente se le están encontrando nuevos usos. Puede ser para registrar transacciones, como vimos recién, ¿no? Transacciones de criptomonedas. También se puede usar para guardar registros médicos, ¿sí? Para la creación de obras de arte, los llamados NFTs, que están muy en auge. Y también para almacenar contratos digitales, que es lo que había comentado recién. Es muy amplia. ¿Dónde podemos hacernos de criptoactivos? La pregunta que quizás muchos se estén preguntando ahora. A través de los exchanges o brokers, ¿sí? Los exchanges o brokers no son ni más ni menos que páginas web, ¿sí? Que funcionan como intermediarios donde nosotros vamos a poder comprar estos criptoactivos. La diferencia entre un exchange y un broker es que en un exchange vamos a encontrar una mayor oferta de criptoactivos. Se especializa puntualmente en criptoactivos. A diferencia de un broker, que vamos a encontrar acciones del sistema financiero tradicional y algunos criptoactivos, o sea, los más representativos. Otra cosa es que los brokers son mucho más costosos, ¿sí? Con respecto a comisiones, para depositar dinero, etc. Hay diferentes tipos de exchange, ¿no? Y por lo general, siempre cuando uno se registra, tiene que cumplir con las normativas de KYC o KYC. Uno a veces cuando se registra, no sé si han visto, que se pide una foto del DNI, a veces te piden una selfie, otras veces te piden un video teniendo tu documento en la mano. Esos son diferentes niveles de KYC. O lo que sería, conoce a tu cliente. Y esto es para demostrar que la persona que se está registrando es la persona, ¿sí?, que está frente a esa computadora o frente al celular. Bien. Vamos a la siguiente. Bueno, acá, un poco más de lo que les estaba hablando, tenemos exchanges extranjeros y exchanges argentinos. ¿Qué pasa si operamos con exchanges extranjeros? Bueno, generalmente estos exchanges están en jurisdicciones de baja o nula tributación, ¿no? Por lo cual, son bastante seguros. Uno a veces escucha que no se confundan en el sentido de que baja tributación no significa baja seguridad. Estas jurisdicciones por lo general están a la vanguardia, ¿sí?, en términos de privacidad de datos. Son mucho más seguros que actualmente, diría, operar con un exchange argentino, ya que la información, ¿sí?, que se realiza, o mejor dicho, la información que se pasa al fisco nacional, ¿sí?, es bastante. O sea, la AFIP sacó una circular en donde los exchanges argentinos tienen que informar a la AFIP qué personas tienen criptomonedas en esos exchanges, ¿sí?, en los argentinos. Todavía no se está cumpliendo. Yo leí una nota que le hicieron al CEO de Satoshi Tango y él lo que dijo es, si bien la plataforma es argentina, los criptoactivos están en El Salvador. Entonces nosotros no tenemos por qué denunciar en AFIP estas criptomonedas que tienen las personas. En realidad lo que están haciendo es tratando de resguardar a los clientes porque uno tiene las criptomonedas ahí para que el fisco no sepa que está el dinero ahí, ¿sí? Entonces, si vos las tenés en Binance, por ejemplo, que es una plataforma extranjera, directamente Binance no tiene por qué reportar a AFIP
esas criptomonedas que tenés. Si lo tenés en un exchange argentino, deberían informarle a la FIP; si lo tenés en un extranjero, no. ¿Sí? Perdón. Perfecto. Sí, bueno, Binance, por ejemplo, tiene sede en Malta. Malta, según la FIP, es un país que colabora con el traspaso de información, aunque si nosotros ingresamos a la FIP a ver, este es un dato, no hay ningún acuerdo bilateral ni nada por el estilo. Esto que decías recién de Satoshi Tan. Otro exchange es Lemon. Lemon también tiene una pata en El Salvador, pero solamente para la custodia de criptomonedas, ¿sí? Nosotros también, en Lemon es una billetera híbrida donde también podemos operar con pesos argentinos. Pero, obviamente, van a quedar grabadas todas las transacciones que realicemos y los montos que movamos dentro de la plataforma. Un poco la ventaja que tienen los exchanges argentinos es que por lo general son más amistosos, es mucho más fácil operar con uno de ellos que con uno extranjero. Uno le aparece exactamente el monto que tiene en plata, en pesos argentinos, comprar, vender, así de sencillo. No tiene tanta vuelta por ahí. Es más, para alguien que recién arranca es algo recomendable, capaz. Sí, exactamente. Aunque, bueno, con sus riesgos. Sí, ya lo vamos a ver ahora, pero tiene muy baja capitalización en los exchanges argentinos, y no los vamos a ver en estas páginas especializadas, ¿no? Sí vamos a ver estos exchanges que les estoy mostrando acá, que son los que más dinero mueven, ¿sí? Diariamente. ¿Cómo recibir honorarios con criptoactivos? Bueno, esto es a través de las billeteras, que vienen a presentarse como un puente, ¿sí?, para administrar nuestros criptoactivos. Antes que nada, quiero hacer una distinción de lo que es el dinero digital, que es el dinero que comúnmente usamos, ¿sí?, y las criptomonedas en sí. Las billeteras virtuales, ¿sí?, que nosotros usamos en la actualidad, como Mercado Pago o Ualá, son una forma de dinero, ¿sí?, forma de dinero electrónico. El dinero es un método de pago que facilita, como habíamos dicho hoy, el intercambio de bienes y servicios. Con las criptomonedas, ¿sí?, es lo mismo, pero con algunas ventajas más. Estas. No tienen restricciones, ya que podemos enviar criptomonedas a cualquier parte del mundo, ¿sí?, sin mínimos, sin máximos, a cualquier hora y a cualquier persona. No hay cepo tampoco en eso, o sea, No hay ninguna limitación porque justamente no está controlado por un organismo estatal ni privado, en este caso una criptomoneda. Exactamente. También son resistentes a la censura, porque nadie te puede impedir utilizarla, por el momento. Un sistema rápido y económico, en comparación con una transferencia bancaria, ¿no? Los costos y tiempos, si nosotros queremos hacer una transferencia internacional, se reducen drásticamente. Ya sea dos personas, una al lado de la otra, o yo acá y otra persona en China. Bueno, ahí tenemos los ejemplos de billeteras. Tenemos de este lado una billetera con la que podemos interactuar con pesos argentinos. Acá en medio una billetera híbrida que podemos operar con pesos y criptoactivos. Lemon es eso. Exactamente. Y de este lado una billetera con la que podemos operar con criptoactivos. Son bastante parecidas, bastante intuitivas, fáciles de utilizar. Pero bueno, la diferencia con esas billeteras es que, como ahí se explica en el cuadro, la primera imagen a la de arriba, Alice le transfiere a Bob a través de un banco determinada cantidad de dinero. Y acá Alice le transfiere Bitcoin a Bob. La diferencia en el primero es que se realiza con una red bancaria. El segundo es que se realiza con una red blockchain. Y esa es la diferencia, ¿sí? Bueno, billeteras. Y antes de empezar a hablar de las billeteras cripto, ¿sí?, quiero hablar un poco de lo que es la clave pública y la clave privada. Así como la cuenta del banco, tenemos un CBU, y en una billetera en pesos, una billetera virtual, tenemos un CBU con B corta. También tenemos una clave para poder ingresar, ¿no? Tenemos una clave pública y una clave privada.
En una billetera digital de criptoactivos, ¿sí?, como lo ven acá, tenemos, en una billetera digital de criptoactivos tenemos una clave pública, ¿sí? Es una clave, una combinación de números y letras, ¿sí?, que sería como una suerte de CBU, que nosotros se la enviamos a otra persona para que nos deposite dinero, criptoactivos. Y también tenemos un conjunto, ¿sí?, de palabras también y números que hacen a lo que es la clave privada. Y esta debe guardarse preferentemente en formato papel. Esto que debe guardarse en papel es importante porque la cuenta no está vinculada, ¿sí?, a nuestros datos personales. Si perdemos esa clave, perdemos todo. Es recomendable que se guarde siempre en papel. Sobre todo por el hecho de que si alguien tiene acceso a esa clave, directamente pueda entrar a nuestro exchange y hacer lo que quiera con nuestra plata. Ese es el tema. Claro. Tenemos 3 tipos de billeteras, ¿sí?, o mejor dicho, las más utilizadas. La primera, la que ven acá en pantalla, es la billetera de exchange, que es la billetera que nos va a otorgar el exchange una vez que abrimos la cuenta, ¿no?, ya sean nacionales o internacionales. Estas billeteras también se les denomina billeteras custodiadas o custodias. Hay una frase que dice: "Know your keys, know your coins". O en español sería: si no es tu clave, no son tus criptomonedas o tus criptoactivos. Pero preguntémonos un poco, a ver, ¿acaso lo es el dinero del banco? Para pensar. Luego tenemos las billeteras no custodiadas o non custodias, que son billeteras calientes y billeteras frías. ¿Por qué son billeteras calientes? Son billeteras calientes porque van a estar siempre conectadas a Internet y no son ni más ni menos que un programa que se ejecuta, ¿sí?, en un celular, en una computadora, como una pestaña de... No es una pestaña, es una extensión. Es una extensión de navegador. Ahí está. Como puede ser esta: MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet. Y tenemos las billeteras frías, que son las de hardware, ¿sí?, que vendrían a ser como una suerte de pendrive. Es muy parecido, sí. Sí, las marcas más icónicas son Ledger y Trezor. Y estas son más seguras, pero obviamente, y a mi criterio, para un gran volumen. La diferencia es que en una tenés los criptoactivos dentro del sistema, y en la otra tenés los criptoactivos en un token. Tenés las monedas en el token y la otra la tenés en el sistema. Esa es la diferencia. Si vos querés operar con esas monedas, si estás en las billeteras calientes, entras directamente con tu clave y tu usuario, compras y vendés, pasándolas a un exchange, y si estás con el token, tenés que, o sea, todo el tiempo vos lo estás resguardando, no te pueden violar ese token porque vos lo tenés encima, ¿sí? Por eso dicen que es más seguro, vos lo tenés. Claro, cuando ¿sí? uno tiene mucho dinero es conveniente tenerlo vos en tu mano, que es muy difícil, claro, exactamente. No dependés de nadie más. Exacto. Claro, por eso es la diferencia entre uno y el otro, porque uno está todo el tiempo en el sistema, ese dinero vos lo tenés en el sistema, ese dinero es criptomonedas, y de la otra forma en realidad la tenés vos en tu mano, ¿sí? Solamente cuando vos quieras hacer un intercambio lo conectás al sistema, conectás ese pendrive al sistema. Por eso la diferencia entre uno y otro. Perfecto. Sí, no, pues está bien la aclaración. Y billetera fría se le dice porque no está conectada a Internet. El único momento donde se va a conectar es cuando vamos a empezar a operar, ¿sí? Es mucho más segura que cualquiera de las que nombramos, pero bueno. Para operar, una pregunta, ¿para operar siempre es necesario tener una billetera? Sí, porque es lo que te permite ingresar y vos entras operando con peso argentino, en este caso, vos compras tu primera criptomoneda. Yo ahora después voy a explicar cómo es para hacer la primera compra. Lo que tiene es que hay exchange que ya tienen la billetera incorporada. Entonces vos entras en la página, por ejemplo Binance es un exchange. Exchange es el lugar donde vos compras y vendés las criptomonedas.
Binance tiene su propia billetera, entonces vos no lo tenés que pasar a otra página, no es que estás en el exchange comprando y vendiendo y después te llevas tus criptomonedas a una billetera a otro lado, la podés dejar todo en Binance. En el momento que estás operando, comprando y vendiendo, están moviéndose tus criptomonedas y después las pasás a tu billetera virtual que está dentro de Binance y ahí podés hacer otras operaciones, como por ejemplo, como si fuese, podés tener un plazo fijo de criptomonedas, bueno, un montón de cosas que por ahí nos extendemos, pero sí, tenés que tener, la respuesta es sí, tenés que tener una billetera, pero muchas veces la tiene el mismo exchange, ¿sí? No es necesario utilizar dos plataformas distintas. Lo que hace en ese caso, como dice Sandra, es que cumple la función de depositario de las criptomonedas. ¿Qué hace? O sea, sí, sirve como plataforma para comprar y vender, pero puede depositar ahí también. Es como si fuese comprar en el banco, por ejemplo, una acción. Si el home banking nos permitiría eso, Exacto. bueno, es lo mismo. Indefectiblemente, cuando uno se crea una cuenta en un exchange, le van a otorgar una billetera para poder depositar, obviamente. Es así. Bueno, siguiendo acá con la distinción, tenemos MetaMask, como habíamos dicho, es una billetera caliente que está conectada a Internet, ¿sí? Nosotros nos podemos crear una cuenta aquí dentro y nos van a aparecer, ¿sí?, una frase semilla, ¿sí?, y una frase privada. Esas frases son, obviamente, para recuperar los fondos ante no sé, nosotros perdemos el celular y tenemos instalada la aplicación, ¿sí? Nosotros vamos a recuperar los fondos con estas claves. O cambiar de computadora, sí. O cambiamos de computadora, etc. Bueno, hoy les estuve, a ver si puedo mostrar acá en vivo. Hoy les estuve hablando un poco de lo que era CoinMarketCap, ¿sí? Estas son estas páginas especializadas donde podemos ver la cotización en vivo de todos los criptoactivos. Son fuentes de confianza hasta acá. Exactamente. Bueno, nosotros, esta es una página, hay varias, pero esta es la más utilizada. ¿Se ve bien ahí? Es como donde se ve la cotización, por decirlo de Exacto, alguna manera. Exactamente, es donde se ve la cotización. Sí, porque hoy nombré CoinMarketCap, me miraban una cara, bueno, no, es esto. Es una página donde vamos a visualizar la cotización en vivo, ¿sí?, y vamos a tener un ranking de todos los criptoactivos, ¿sí?, por cantidad de capitalización, que es la cantidad de dinero que se está moviendo en este momento, al momento, a hoy, ¿sí? Fíjense que allá arriba, acá arriba, no dice criptoactivos, dice criptomonedas. Bueno, esto es por lo que decía hoy, que estas páginas se han encargado por ahí de informar aspectos más prácticos, ¿sí?, de lo que es este mundo cripto, ¿sí?, pero en esencia son criptoactivos. A ver. Disculpen, me está saliendo a capela esto. Bien. Bueno. No estamos tan lejos, ¿sí?, de empezar a operar todos con criptoactivos, ¿no? Ya en la actualidad tenemos páginas especializadas, ¿sí?, para compra y venta de inmuebles, de automóviles, indumentaria, etc. Y una de esas páginas es criptoavisos.com, ¿sí? Es una página como Mercado Libre, pero donde podemos pagar, ¿sí?, con criptoactivos en general, ¿sí? Más específicamente, ¿sí?, con las más tradicionales, Bitcoin, Ethereum. Y lo que me faltó quizás nombrar hoy, las stablecoins. Las stablecoins son también lo que se denomina la jerga criptodólar. A ver si podemos... Quiero decir que muestre ahí algo de criptoavisos. Sí, ahí lo O sea, es muy parecido realmente a Mercado Libre. Básicamente una copia, pero que ahí se opera con criptomonedas. ¿Y qué es lo que se ofrece? Todo, Servicios, todo lo que se te ocurra. Servicio de abogados también hay. He mostrado a mirar y ahí aparece. Más junto que aparecen lo más vendido, parece. Bien. La diferencia es que en vez de abonar con dinero, Exactamente. se abona con... Exactamente. Uno acá pone, cuando querés una comprar, campera, 230 DAI, que sería como una especie de criptodólar. Bueno, auriculares, etcétera. Todo se puede pagar con criptoactivos. también propiedades hay. Sin ir más lejos, hoy en día
Mercado Libre de Brasil permite comprar inmuebles con criptomonedas. Todavía acá no ha llegado, pero la idea es que vaya el camino por ese lado, por lo que está haciendo Brasil. Bueno, cada uno debe observar detenidamente, ¿sí?, a la hora del momento que le quieran pagar con criptoactivos, ¿no? Hay muchas opciones para operar. Elijan siempre proyectos sólidos, en preferencia, como les decía, Bitcoin, Ethereum, stablecoins, ¿no? O si no, en el caso de que les quieran pagar con algún token, ¿sí?, de alta volatilidad, cuando me refiero a alta volatilidad me refiero a un token bastante desconocido, que tiene bastantes fluctuaciones en el precio, entren a esta página que les mostraba hoy, CoinMarket, y miren, ¿sí?, cómo va evolucionando el precio, y vean, ¿sí?, en qué puesto del ranking está. Ya con mirar eso vamos a tener una certeza de que no es un proyecto bastante sólido. Perfecto. Bueno, podemos arrancar ahora con la otra parte hasta aquí. Espero que haya quedado por lo menos claro, o por lo menos iniciado, adentrados en el tema de qué son los criptoactivos, cómo funcionan y cómo podemos hacer para elegir alguno de ellos. Ahora tenemos a la colega Sandra Genasi y llegó la contadora que estábamos esperando para que nos ilustre a nosotros los abogados qué es lo impositivo que tenemos que pagar en el caso de que podamos percibir honorarios a través de criptoactivos, que es la duda por la que venimos acá. ¿Podemos, no podemos? La realidad es que este taller surge, yo les cuento, en el área de ejercicio los talleres son justamente para que trabajemos. La idea no es solamente exponer, por eso las preguntas que van llegando del Zoom y las que quieran hacer ustedes, levanten la mano, porque la idea es que sea un ida y vuelta también. Por ahí los chicos, los colegas nos ilustraron más en cuestiones que tienen que ver con técnicas para los que somos neófitos en la materia y desconocemos absolutamente todo lo que son los criptoactivos, pero la realidad es que a mí me preguntó un amigo de mi sobrino, me dice, quiero hacer mi divorcio, ¿te puedo pagar con criptoactivos? ¿Con criptomonedas? Yo la verdad que dije, no tengo idea, no sé si te puedo cobrar. Me surge así, la primera respuesta que me surge es, entiendo que la parte impositiva y los aportes que debo a la caja, no, pero el resto, no sé, que si yo puedo cobrarte con plata y puedo comprarme los criptoactivos, me transferí directamente, no lo sé. Y para eso tenemos acá a Sandra, que es la secretaria de la Comisión de Honorarios Profesionales que elige la Abogacía de La Plata, para que nos diga, ¿podemos o no podemos? Qué buena pregunta, pero si te la respondo ahora me spoileo todo el rato, es muy difícil, no, arrancamos mal. Bueno, ¿cómo están? Gracias por escucharnos. Vos sabés que me llama Vanessa y me dice, bueno, estamos preparando este panel, ¿a vos qué te parece? Yo todos los miércoles me reúno 12:30 con la comisión de honorarios. Entonces lo llevo a todos mis colegas, a mis compañeros, digo, ¿podemos cobrar, podemos hacer un convenio de honorarios en criptomonedas? Lo primero que me dijeron, no, ¿qué es eso? ¿De dónde sale? Es un ilícito. Así arrancaron. Bueno. Entonces, bueno, al miércoles siguiente fui con más detalle, porque esto era una idea así loca que tiré. Entonces, antes de entrar vos dijiste, yo quiero dinero en plata, en platita, Sí, a vos te gustan los billetes. Yo te escuché. Color de plata y los 4 Claro. Pero yo soy 64. No, pero además yo pienso que todos igual queremos esa platita. Pero ¿qué pasa cuando el cliente viene, como le pasó a Vanessa, o como llegan al estudio que te tienen que traer la plata de los gastos y te dicen, doctora, se lo transfiero? ¡Ay! Pero son los gastos, yo tengo que ir a... Bueno, para esto tuvimos que pagar la tasa de justicia y la sobretasa de justicia de manera electrónica, bono, y ya pagamos todo de manera electrónica. Entonces, no estamos tan lejos hoy de utilizar las criptomonedas. Para esto tenemos que ver algunos aspectos primero de los convenios de honorarios, porque para saber si podemos hacer convenio de honorarios en criptomonedas vamos a tener que tener en cuenta algunos puntos que nos marca la ley, la 14967. ¿Qué nos dice la 14967? Primero que el convenio de honorarios es lo que va a regir en materia de honorarios y si no tenemos convenio de honorarios nos regulan los honorarios los jueces. ¿Sí? O sea, la ley busca que nosotros tengamos convenios y los pactemos nosotros, porque además evitamos las magras regulaciones judiciales. ¿Sí? O sea, esto lo vemos, a mí me toca verlo todos los miércoles porque nos llegan un montón de denuncias por regulaciones a la baja, violando los mínimos de la ley. Y la única forma de zafar de esto es hacer convenios de honorarios. Bien,
Ahora, para hacer convenio de honorarios, no, si bien la voluntad de las partes es la que rige, la ley es de orden público. Por lo tanto, nosotros no podríamos pactar convenios de honorarios en una escala menor a la que dice la ley o mayor a la que estipula la ley. Primer punto para tener en cuenta las criptomonedas. Porque, ¿qué nos cuentan los chicos? Perdón, los chicos, los colegas. Yo, porque yo soy bastante más grande. Bueno, las criptomonedas tienen fluctuaciones, no todas, pero muchas de ellas tienen fluctuaciones en el valor. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ¿yo haría un convenio de honorarios en criptomonedas donde fluctúa tanto el valor, o la podría hacer en una criptomoneda que se mantenga estable, como es USDT, Tether, o como, yo les nombro algunas, o como es DAI, que nos decíamos, un DAI vale $1, ¿sí? Un Tether vale $1. Ahora, un Bitcoin vale $20.000 o vale $64.000. Que me paguen con esa entonces. Claro, que te paguen con esa, pero no sabemos. Puede bajar también. Depende No también solo cada que uno. puede Entonces, bajar. tiene precio de mercado. Es como una acción. O sea, un día puede estar allá arriba y otro día allá abajo. Exactamente. Pero no solo por eso, no solo por eso. Porque el juez va a tener que homologar ese convenio de honorarios. Entonces, cuando tenga una criptomoneda que fluctúa tanto, por ahí al momento de tener que homologarlo, esa cripto subió tanto que está arriba de la escala, ¿sí? O abajo. Y acuérdense que los convenios que están por debajo de la escala son nulos. Me quedé sin convenio de honorarios, ¿sí? ¿Voy muy rápido? No, está Perfecto. Bien. Esto lo entiendo mucho más. ¿Y por qué no queremos todos los días? Kevin? A mí me tocó la parte fácil. Yo dije, yo elijo la parte que me va a entender todos. Bien, entonces, convenio de honorarios. Por debajo de la escala, por arriba de la escala, nulo. O sea, no nos sirvió hacer el convenio. Por eso es tan difícil, cuando yo hablaba con mis colegas en la reunión de comisión de honorarios, uno de los primeros puntos que dijimos, bueno, no hagamos convenios de honorarios con monedas que fluctúen tanto. Bien, ya tenemos un punto. Entonces, si hago convenio de honorarios, lo voy a hacer en alguna moneda que sea estable. O DAI, o Tether, o no sé si hay otras, porque yo tampoco soy tan conocedora, chicos. Bien, seguimos. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta. Una cosa son los convenios de honorarios y otra los pactos de cuota litis. ¿Y por qué les digo que esto es importante? Porque en el convenio de honorarios nosotros pactamos un monto fijo, no importa el resultado del pleito, del juicio. En cambio, en el pacto de cuota litis, nosotros pactamos un monto de lo que va a percibir nuestro cliente. Para eso tiene que ganar. Y otra cosa, tiene que existir un alia. Alia es esto de no saber si va a ganar o perder. En un divorcio no hay alia. El divorcio se establece, el juez decreta la sentencia de divorcio, no hay alia. Entonces, en el divorcio uno no pacta, no tiene un pacto de cuota litis. Podrá tenerlo en la división de la sociedad conyugal, pero no en el divorcio. En un divorcio lo que tengo es un convenio honorario, tengo un monto. Yo te voy a cobrar tanto. Ahora, la ley de honorarios, artículo 9, nos dice que para el divorcio el mínimo son 40 ius. ¿Sí? 40 ius. Por lo tanto, yo no podría establecer en mi convenio de honorarios, por ejemplo, en criptomonedas, no sé, 10 Tether, $10. Porque esos $10 están por debajo de los 40 ius que establece la ley, la 14967, en el artículo 9. O sea que ese convenio sería nulo y me iría a la regulación judicial. Porque sí o sí me van a regular honorarios, ¿eh? Por más que un convenio sea nulo, la regulación de honorarios va igual. Pero ya quedo en manos del juez y ya no me va a regular en criptomonedas, me va a regular en use. ¿Bien? Entonces, tenemos la diferencia entre convenio y pacto de cuota litis. ¿Qué más? Ah, esto es súper importante. Todo lo que digo yo es súper importante. Podemos tener una doble percepción de honorarios, ¿sí? Una doble fuente de percepción. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener honorarios regulados a cargo de la contraria, porque es la perdiosa quien perdió, ¿sí? Vamos a suponer que estoy en un juicio laboral. Yo soy abogada de la trabajadora o del trabajador. Gano ese juicio.
Al ganar ese juicio, el juez me va a regular honorarios a cargo de la contraria. Y además, yo voy a tener un pacto de quota litis con mi cliente. O sea que tengo una doble percepción de honorarios. La percepción de honorarios a cargo de la contraria no va a poder ser en criptomonedas, porque esa regulación va a ser una regulación del juez, y el juez no me va a regular en criptomonedas, porque la ley lo obliga a regularme en use. Artículo 15 y 16. Lo obliga a regularme en use. ¿Sí? Ahora, lo que sí puedo pactar en criptomonedas es el pacto de quota litis con mi cliente, que como ya saben no puede exceder del 20% porque en materia laboral ese es el tope que tiene la ley, el 20%. ¿Bien? Entonces, percibo honorarios, no digamos dinero ya, digamos honorarios, de una doble fuente. De parte de la contraria, en use, o sea, en pesos, y de parte de mi cliente, parecería que podríamos percibir en criptomonedas. Estás spoileando. Me estoy spoileando. Bien. Otra cosa importante, ¿en qué momento celebró el contrato de honorarios o el pacto de quota litis? La ley nos dice que en cualquier momento se puede celebrar, salvo que haya finalizado el alia. Si yo terminé el juicio, no puedo hacer un pacto de quota litis porque no existe alia. Y se los digo, parece una obviedad o una tontera. A nosotros como comisión de honorarios, nos dan vista, nos dan traslado de convenios de honorarios donde los jueces tienen alguna duda. ¿Sí? Entonces nos dan vista para que nosotros nos expidamos. Y les puedo asegurar que vimos un montón de veces pacto de quota litis cuando el juicio está terminado. No tiene validez. ¿Sí? Ese contrato no tiene validez. O sea, ese colega se queda sin cobrar. A no ser que el cliente diga, bueno, no, yo te pago igual yo te pago igual porque tenemos un acuerdo, pero ese pacto no se homologa. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a contar uno. Lo cuento para que no les pase, para que no nos pase. Por favor. Homologación, un accidente de tránsito. Acuerdan la aseguradora con la persona accidentada, arman un convenio y lo presentan a homologar. ¿Sí? Entonces, se presenta a homologar, y después de presentarlo a homologar, la colega presenta un pacto de quota litis, y para que no quede ninguna duda de que lo hizo después de haber firmado el convenio, en el mismo convenio dice, este pacto de quota litis será por haberla representado en el acuerdo logrado. O sea, ya está, ya dijo que estaba terminado, ya dijo que, o sea, no existía el alia, ¿sí? Entonces, lamentablemente, nosotros desde la comisión de honorarios tuvimos que decir que ese convenio, ese pacto de quota litis, al no tener alia, es nulo, ¿sí? Se los cuento para que no les pase. En este caso, lo que podría haber hecho la colega, en vez de hacer un pacto de quota litis, hacer un convenio honorario por un monto fijo, ¿sí? Entonces, por eso es la diferencia. Por eso, a veces las palabras, nosotros decimos el convenio, pacto, lo usamos como sinónimos, no son sinónimos, ¿sí? Bien, sigamos. ¿En qué momento puedo presentar el convenio honorario o el pacto de quota litis? Lo puedo presentar en cualquier momento, pero recuerden que si es un pacto de quota litis, la fecha tiene que ser anterior a la finalización del juicio. Y otra cosa importante, si yo hago, o esto muchos abogados o abogadas lo hacen y también muchas veces nos es perjudicial. Hacemos el pacto de quota litis o el convenio honorario si nos lo guardamos, porque si lo presentamos después vamos a pagar aportes, que es lo que deberíamos hacer, ¿sí? Si lo presentamos, se homologa, tenemos que pagar. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces lo guardamos y nos regulan honorarios, porque nosotros no dijimos nada. Si nos regularon honorarios, ese pacto ya después no se puede presentar, ¿sí? Porque no podemos alegar nuestra propia torpeza, ¿sí? Nosotros, con el afán de no presentarlo por ahí para ahorrarnos unos pesitos en aportes, no lo presentamos, nos regularon honorarios, esos honorarios se notifican, quedan firmes, ya después no puedo presentar el convenio de honorarios, ¿sí? Otro tema importante. Bueno, hasta acá lo que todos sabemos, no les dije nada nuevo, por ahí recordé algunas cositas. Vamos
Ahora, a ver, ¿qué hacemos con las criptomonedas y puntos para tener en cuenta? La verdad es que los terminé convenciendo a mis compañeros de la comisión de honorarios, y si nos llega un convenio de honorarios, si nos dan vista a nosotros, vamos a estar de acuerdo con que se pueden hacer convenios de honorarios en criptomonedas. Tardamos, pero los convencí. Pero tienen algunas particularidades. No es que vamos a poder hacer cualquier convenio de honorarios o pacto de quota litis. La primera y la más importante es la que ya les dije. Tienen que estar dentro de las escalas. Si el juez no puede verificar que ese convenio esté dentro de la escala, no lo va a homologar, y nosotros como comisión de honorarios tampoco le vamos a dar el visto bueno, ¿sí? Para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Yo ahora les voy a mostrar, hice algunos convenios honorarios para mostrarles a ustedes por ahí qué cositas tendríamos que prestar atención o agregarle a ese convenio. No solamente utilizar una criptomoneda que sea estable, sino poder mostrarle al juez, porque el juez que sabe que esa criptomoneda es estable, no solamente decirlo, esta moneda vale $1, sino además copiarle una dirección, como nos mostraron los chicos hoy, una dirección que puede ser la de Binance. ¿Cuál es la que mostraron hoy? Lemon también. Lemon. O sea, copiar en el mismo convenio esa dirección para que el juez pueda ir, buscarlo y ver realmente que esa criptomoneda vale $1. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que ese dólar para nosotros también tiene fluctuaciones, porque hace 15 días el dólar costaba 200 pesos y hoy cuesta 220. Si bien no es tan fluctuante como la criptomoneda, también tiene una fluctuación. ¿Bien? Entonces, esas cosas las vamos a tener que tener en cuenta para hacer el convenio de honorarios. Y otra cosa que vamos a tener que tener en cuenta son los pasos, ¿no? Si yo presento un convenio de honorarios al inicio de la demanda, el juez, si no puede corroborar en ese momento el valor de la criptomoneda, lo que va a hacer es lo va a tener presente. Vamos a suponer que yo hago un convenio de honorarios en un juicio laboral, y en vez de hacer un pacto de quota litis, hago un convenio de honorarios y digo que le voy a cobrar al trabajador o a la trabajadora, no sé, 100 DAI, 100 tether, no, muy poquito, 1000 tether, ¿no? Para poner, vamos a poner $1000. Bueno, le voy a cobrar $1000. El juez, o la jueza, el tribunal en este caso, si yo lo presenté al iniciar la demanda, me lo va a tener presente, pero no me lo va a homologar, porque no sabe si ese trabajador o esa trabajadora va a ganar el juicio todavía. Y yo no presenté un pacto de quota litis, yo presenté un convenio de honorarios. Como el trabajador o la trabajadora tiene beneficio de litigar sin gastos, entonces no me podría homologar un convenio de honorarios al iniciar la demanda. Bien, no importa, yo lo presenté igual. Eso no quiere decir que después, más adelante, no me lo vaya a homologar. Después está el momento de la regulación de honorarios. Y acá sí, ahí el juez, si estamos en este mismo ejemplo, que somos abogados o abogadas de trabajadora o un trabajador que ganó el juicio, ahí vamos a tener la doble percepción de honorarios. El juez nos va a regular en ius los honorarios a cargo de la contraria, y ahí sí va a homologar, si está dentro de los parámetros, nuestro convenio de honorarios. Lo homologa, no dice, páguele a la doctora Gianatti 1000 tether, no va a decir eso, nunca lo va a decir, porque no sabemos cómo van a reaccionar los juzgados o los tribunales. Así que, en todo caso, va a decir homológuese y nada más. Y después nosotros intentaremos cobrarle a ese cliente. Y acá tenemos el punto sobre qué embargo si el cliente no me quiere pagar, porque estamos hablando de criptomonedas. Y ya los chicos nos contaron, no tienen un ente centralizado. No pasan por el gobierno, no pasan por un estado, no lo controla nadie, la AFIP no tiene ni idea dónde está esa plata, no están a nombre de Sandra Gianatti, están a nombre de una billetera virtual, tienen un número. ¿Cómo embargamos criptomonedas? Y si estuvieron o están más o menos en el tema, o les gusta, les interesa, deben haber escuchado que hace poquito se hizo el primer criptoembargo en Argentina. Y todos dijimos, vamos, buenísimo, tenemos el primer criptoembargo, ya está. Vamos por ahí. No sé si tan por ahí. Yo les voy a contar, y ojo, que esto no es una crítica al colega que hizo el embargo, ni es una crítica a la jueza, para nada. Simplemente lo que estamos haciendo es
con algo que ya se hizo, buscar cuáles fueron los errores para después nosotros no cometerlos. ¿Sí? Entonces yo se los traje acá. Que voy a compartir. ¿Voy muy rápido? No, perfecto. ¿Vamos bien? Acá está el embargo. Bien. Les cuento una ejecución de un pagaré en Tucumán. $5.000 debía el señor. El pagaré era por $5.000. Entonces el letrado denuncia que el deudor tiene una cuenta en Binance, ¿sí? Que como contamos hoy es un exchange que es extranjero y que además tiene su propia billetera virtual, o sea que el dinero vos lo podés guardar dentro de Binance. Bueno, perfecto, la jueza dijo sí, vamos a librar oficio para embargar hasta $5.000 en Binance. Entonces, saca la sentencia y dice, trávense los $5.000 más $1.500. Y acá, lo importante, el embargo se traba a través del mail de Binance. Acá está. Dice, correo electrónico dpo@binance.com. ¿Sí? O sea que traba un embargo y la forma de notificación de ese embargo es a través de un correo electrónico. Lo primero que decimos es, esto parecería que no va a funcionar. Pero por las dudas, miramos en la página de Binance, si quieren pueden ver esto que yo les voy a contar así resumido, está muy bien detallado en la página de Andrés Piesterovsky, lo conocen, bueno, Andrés es un capo en esto, lo que hizo fue estudiar este criptoembargo, esto que yo se los voy a resumir en 5 minutos, Andrés lo desarrolla muy bien. ¿Y qué hace? Busca en la página de Binance y esta dirección de correo electrónico a donde se va a enviar este oficio para embargar es una dirección de consultas de Binance sobre la página. O sea que en principio parecería que no va a funcionar. Sin embargo, Binance, y ahora sí quiero compartirle esto porque esto sí es muy importante, Binance tiene su propio, acá, estoy entrando en la página de Binance, yo acá estoy en la página de Binance, me voy a soporte, abajo de todo, me voy a soporte y dice solicitud de autoridades policiales. O sea que Binance tiene su propia forma de recibir oficios judiciales, que es esta. No es ese mail a donde se envió este oficio, sino es a través de este link. Bueno, y acá hay un montón de cosas que vos tenés que completar, que lo podría haber hecho el propio letrado, en donde te pide el nombre del juez, la causa, un mail que tiene que ser el del juzgado, no puede ser el del abogado, pero pide para poder embargar la dirección de la billetera virtual del deudor, no el nombre y apellido y el DNI. Y ese dato no lo tienen, porque en el oficio, yo lo miré, el oficio no tiene más que el nombre, apellido y el DNI. O sea, volvamos a nuestro caso. Nosotros hacemos un convenio de honorarios con nuestro cliente. Nuestro cliente no nos va a dar su dirección de su billetera. ¿Por qué nos las daría? Salvo que, hoy estuvimos conversando eso, salvo que se la pidamos. Y que es como, ¿vieron como decíamos hoy? El número de cuenta del banco. Pero me va a decir, ¿por qué yo te voy a dar a vos el número de cuenta de mi banco si yo te tengo que transferir a vos las criptomonedas? ¿Por qué me daría ese número? Entonces yo ya le tengo que decir, mirá, te pido este número porque si vos no me pagás yo te voy a embargar. Y para embargarte necesito ese número. Sin ese número no tengo nada. Es difícil, es difícil. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, Binance nos pide, no solamente el juzgado, la jueza, nos pide esa dirección de billetera virtual que no tenemos, y no solo eso, sino que además nos pide una dirección de billetera virtual para enviar esos criptoactivos, que tampoco tenemos, porque el juzgado tiene un número de cuenta de un banco. Si fuese, esto fue en Tucumán, si fuese acá en La Plata sería la dirección del Banco Provincia, o sea, una cuenta judicial a nombre de Autos abierta en el Banco Provincia. O sea que Binance no puede transferir criptomonedas al Banco Provincia.
O sea que ahí tenemos otro inconveniente. Tenemos que pedirle al juez que abra una billetera virtual a nombre del juez. No sé de quién. Pero ¿se puede abrir una billetera virtual sin comprar? Sí, Sí, se puede. Sí, se puede. No es obligatorio comprar, o sea, uno puede registrarse, poner su cara, su DNI, que es lo que le va a pedir para que constaten que es la persona, pero después no, o sea, esta opción comprar o no. La abrís y listo. O sea que tendríamos que pedirle además, miren qué difícil, por eso les digo, ¿podemos hacer convenio de honorarios en criptomonedas? Sí. ¿Después lo vamos a poder ejecutar? Lo veo difícil. Por ahora, muy difícil. Yo hago una pregunta. Sí, claro. Binance, cuando vos armás tu cuenta, te hace validarla. Sí. Con la fotito, el Sí. videíto, el DNI, te vuelve loco. Bueno, Sí, todo el factor. sí, Tenés la cuenta. sí, ¿Qué quiere decir? Ellos tienen los datos. sí. Podríamos mandar un oficio de informe. Para Lo que pasa ellos que, sí. informen el número de la. Bueno, En teoría sí. Enviarse Podríamos. la información la tienen. Sí, El tema es que la No den. es como una billetera anónima como MetaMask que no tiene la información. No la tienen, porque vos cuando le dices una billetera ahí, no tienen la información. No saben quién la abrió. Si vos sos un usuario que usa una computadora con un sistemita que te deja tener una dirección IP en cualquier lugar del mundo, ellos no saben ni siquiera de qué país es esa billetera. mirá. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces ahí, a MetaMask nunca te va a dar el dato, porque no lo tiene. Claro, Pero pero conocido que Binance sí lo tiene. Podríamos enviarlo. Y podríamos. Claro. El caso Porque de estamos en esto de intentar y de probar. Igual el caso de Binance es muy particular. ¿Cómo? ¿Tiene ¿Perdón? la obligación de contestar? Y no sé cómo son las leyes. No, patean porque todo. además otra cosa. Esto, acá no estamos siguiendo los pasos, porque si nosotros pensáramos, tendríamos que hacer un exhorto. Claro. O sea, estamos utilizando la página de Binance, o sea que estamos adhiriendo a sus protocolos, a lo que... Sí. Los de Malta, que son los que están registrados de ellos. Lo que Claro. pasa es que Binance Entonces, es un caso muy particular. Binance, si bien tiene sede en Malta, la oficina de cumplimiento Es en está Japón. En Rusia. Ah, en Rusia, pensé que estaba en Japón. Bueno, no, igual tiene varias. Tiene varias. Bueno, Es una empresa descentralizada. bueno, sí, también. Eso es lo que pasa, ¿viste? Es muy difícil notificar. El caso de Binance, si queremos, notificar a otro exchange, desconozco, pero el caso de Binance, y es con el que más operamos, Claro, es sí, bastante sí. complicado. Bueno, volviendo entonces a lo nuestro, Es un camino que se va construyendo igual, porque en su momento ni siquiera estaba ese apartado que mostraste recién en Binance. no, Va claro, todo construyéndose de a poco, a medida que va, cada vez, como dije hoy, tal cual. masificándose y cada vez más gente lo empieza a utilizar y conocer. Exactamente. ¿Puedo consultar algo? Claro, Pero si te lo sí. podemos responder. No, bueno, para aportar. Sí, sí. Ponele que va a tu estudio, vos le pedís la dirección de Wallet, Sí. ya no tenés que dar, ¿sabes? O sea, es como una relación de confianza. Si Sí. yo sé que no te voy a querer estafar, te la doy si no tiene nada malo. Ahora, si vos le pedís la Wallet y te dices no, bueno, chao, andá a tu estudio, si no va a querer pagar. Sí, Ya puede- con mala intención, digamos. También una persona puede trabajar en la wallet. Yo te puedo dar una wallet. Es la que no sea. Es la que no uso. tomá. Es la que no uso. Muy bien, claro, tal Tan cual. sencillo como es. Tal cual, tal cual. Fondo, Tal cual. cero. Se supone que si vos... Siempre cero. Tal Siempre cual, cero, tal tal cual, cual. tal cual. Bueno, por eso, ahí, como todo, tenemos que ir probando, ¿sí? A lo que yo voy es que no quiero decirles sí, salgamos todos a hacer convenios de honorarios en criptomonedas, porque después los miércoles 12:30 los voy a tener todos ahí diciéndome, ¿qué se nos puede cobrar? Pensémoslo, busquemos estrategias, probemos. Primero probemos a ver si encontramos un juez que nos homologue un convenio de honorarios en criptomonedas. No lo vimos, yo les digo, nosotros los miércoles tenemos 2 o 3 convenios honorarios que nos llegan, porque nos dan vista, ya se fue, y todavía no vimos ninguno en cripto, ninguno. A mí me encantaría, y es más, yo ya estoy pensando, algún cliente que sea, porque tampoco todo el mundo tiene criptomonedas, a ver si se enganchan y podemos presentar por lo menos para probarlo. Claro. Sí, tal cual. Sí, no, yo te quería consultar. Por ahí te puede cambiar automáticamente cuando la FIP consiga los datos haciendo los pedidos a estas exchanges. Sí, lo que pasa es que va a poder a las argentinas. Pero aparte hay secreto fiscal también. ¿También qué? Perdón. Existe secreto Ahora fiscal. no va a contar. Claro, vamos a bien, la vamos a escuchar a la contadora que nos va a Vamos a que para tratar eso que- la trajimos. Tal cual.
Bueno, después les dejo, si quieren, como para no aburrirlos más, los convenios de honorarios que yo armé algunos para que si quieren tener algún modelito, cómo podrían llegar a ser. Y Yo si alguno me da la dirección, lo hago. Muy bien, ahí está, ¿viste? Vamos, Pasaste pasamos del billete tac, a la criptomoneda. Mira qué fácil te convencimos, ¿eh? 1:20. 1:20. Le diría que ahí se depositaría el producto de la ganancia de servicios. O sea, Ahí está, es muy inteligente. ¿La escucharon? ¿La escucharon? Muy buena. Muy bien. Muy bien. Soy 38, te dije que soy clase 1964, o sea, ya Muy bien. tengo muchas caídas, así que ahora trato de Que sea menos. prevenirlas. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, yo acá, por ejemplo, había armado uno que creo que lo hice en una sucesión. Miren, la sucesión de Wanda Nara con su papá Andrés Nara, que obviamente es un hipotético, ¿no? Porque el señor está vivo todavía y Wanda no sería clienta mía, pero para reírnos un rato. Y además le puse que solamente tenía un único bien, que era un inmueble en Bariloche. Y por pero ojo, miren cuánto le cobro. 15 Bitcoin. El honorario pactado son 15 Bitcoin. Se los puse como ejemplo de lo que yo creo que no prosperaría, ¿sí? Porque el Bitcoin es una moneda que varía mucho, fluctúa mucho. Entonces, el juez, para poder homologar este acuerdo, primero, si lo hacemos al valor fiscal de ese inmueble, si lo hacemos con el valor fiscal, obviamente 15 Bitcoin, si hoy valen $20.000, imagínense que siempre estaría por fuera, ¿sí?, de la escala. ¿Se acuerdan que en sucesiones, si tomamos el valor fiscal, es del 6 al 20, y si tomamos el valor real, el máximo que podemos cobrarle de honorarios es el 12% del valor real, ¿sí? Pregunta. Sí. Pero vos estás tomando como si lo pudiésemos hacer en liras esterlinas, en dólares. Claro. ¿Y eso se puede? permite? Claro. ¿Se puede hacer un convenio? Son obligaciones de dar cosas. Sí, se puede porque la 14967 en el artículo 2 dice que las partes tienen autonomía de la voluntad y por lo tanto lo pueden pactar en lo que quieran. El tema es que el juez, para que te homologue ese acuerdo, tiene que poder corroborar que las libras esterlinas, el dólar o las criptomonedas estén dentro de la escala legal, porque la ley, ya dijimos, que es de orden público, ¿sí? Entonces, el juez no te homologaría un convenio de honorarios que la escala está por debajo o por arriba de la escala, ¿sí? O sea que para la comisión de honorarios, las criptomonedas son efectivamente como el dinero. Tiene las características de la transacción. Nosotros, por ejemplo, si nos llega un convenio de honorarios en vacas lo aceptamos también. En granos, en ladrillos, claro, lo aceptamos. El tema es que siempre poder corroborar que ese valor después entre dentro de la escala que dice la ley. Tenés que buscar una criptomoneda de valor estable. Exacto. Pero la escuché en el camino y Bueno, el tema es que las monedas estables dejan de ser estables. Hace poquito sucedió. Bueno, pero es lo si pactaras en vacas, también el ganado puede, claro, si hay aftosa va a valer menos que eso, pero eso, las fluctuaciones en este país, o sea, si pactas en pesos también. Sí, en dólares, sí. Sí, no, yo quería preguntar también para los chicos si es posible para en un futuro que el propio Poder Judicial forme su propia criptomoneda. Es posible. Buena. O sea, Ojalá, pero. si lo han hecho entidades como Club de Pero, perdón, Fútbol. ¿quién está pidiendo que el Poder Judicial genere una moneda? En vez del use, creo que está diciendo, Sí, es un eso cripto es lo que use en todo caso. Podría hacerse sin ir más lejos. Bueno. Eso sería puede más ser. fácil porque. Pero el use no es una moneda, chicos. No, es un valor. Él preguntó Pero si se podría podría hacerse. tomar. Podría hacerse que sea el valor del use tranquilamente. Podría ser una como solución también. una unidad de venir. Exactamente. Así. Lo que está claro es que es necesario una actualización normativa Sí. necesaria para poder avanzar en un montón de cosas, porque hasta ahora, y los talleres son disparadores de eso, de pensar en nuevas leyes, en nuevas normas, en nuevos órdenes jurídicos que nos permitan movernos con más actividad, porque en realidad lo que estamos haciendo acá es tratando de ver cómo llevamos a la práctica
algo que va más rápido, la realidad supera la ficción, digamos. Entonces, o al revés. Entonces, ¿cuál es la condición necesaria para que nosotros podamos actuar? Hasta ahora, y según lo que nos han contado, aprendimos qué son las criptomonedas, la diferenciación. Para mí, token era únicamente que usábamos solo para firma, y bueno, nos acabamos de enterar que hay otro tipo de token y otras formas de concebir una moneda, por lo menos no jurídicamente hablando, y que existe la posibilidad de que hagamos algún convenio y que después de dudosa ejecución. Hasta ahí estamos. Vamos a suponer que hicimos el convenio, lo tenemos homologado, no necesitamos ejecutar nada porque el cliente nos va a pagar. Es el cliente, está hasta ahí, nos cierra el globito redondo. ¿Qué tenemos que pagar? Perdón, yo quiero hacer una pregunta respecto al token, porque también fueron rápido, y yo, por ejemplo, opero con algunos bancos que tienen ese token, que viste que te largan unos números, que se te borran rápido. Yo le tengo que sacar una foto porque viste, no la puedes recuperar. Claro. Sí, está bien, pero ¿eso qué tipo de desplegado que hicieron ustedes de posibilidades? ¿Qué es eso? No es de apreciación económica, pero sí es un activo, ¿sí? Claro. Es un activo y sirve como una medida de seguridad, además, ¿sí?, de las claves que vos podés ingresar en tu home banking, ¿no? Es como una medida de resguardo, es un doble factor de autenticación. Exactamente. Pero no y tiene nada que ver con esto cripto. No, sí usan la criptografía, que expliqué hoy, pero no usan la blockchain. Exacto. Perfecto. Que las criptomonedas sí tienen que estar en una blockchain. Eso la blockchain, perdóname, me interesa un montón lo de la contadora, pero como para cerrar mi idea que me cuesta. En realidad es un registro, porque un libro contable, por más que sea electrónico, es un registro. Lo que pasa que me cuesta enlazar cómo todos, supongamos que todos los de acá somos mineros, cómo se enlazan en el tiempo o en el orden esas operaciones que autorizamos desde nuestras máquinas. Porque uno está cumpliendo las normas de un protocolo. Uno es el protocolo de Bitcoin, es uno, el Ethereum es otro, el de otras puede ser distinto. El de Bitcoin sirve solamente para transacciones entre personas. Pero lo que nombró también es el de Ethereum, que es otro protocolo, que ahí también puedes programar. Con los programas de las computadoras uno puede hacer aplicaciones. Eso sería vos, entrando al protocolo de Bitcoin, aceptar las normas, cuáles son. Y en ese caso es que el consenso, que la verificación, la den las computadoras, toda la red, así es como funciona. Entrás para aceptar las reglas en sí. Así como uno acepta las normas de un banco, acá acepta las normas del Bitcoin, que son esas. Cada determinadas condiciones se genera un bloque. Exactamente. Dado el bloque, nunca más se vuelve a cerrar. Sí. No, eso sí lo entendí. Entrar para aceptar las normas. Se ordenan en el tiempo, por ejemplo. Esa es la parte que no entiendo, porque en un libro vos tenés, o sea, en la página que sigue, si bien sería inalterable, bueno, nosotros solemos alterarlo, ya sea manualmente o mecanografiadamente. En ese caso no, porque el acá está siendo grabada, yo te cuento. No, pero es verdad, o sea, trabajé 30 años en personas jurídicas, ¿sabés las alteraciones que vi? Millones. Bueno, acá parece yo lo que digo es cómo, no hablo de las alteraciones, estoy hablando de cómo se amalgaman unas con otras las informaciones de las distintas redes. ¿Se entiende la pregunta que estoy haciendo? Es a ver, ¿viste por ejemplo cuando es unos términos y condiciones? Sí. En sí son reglas esas. El Bitcoin tiene sus propias reglas, que vos para ingresar y operar la estás aceptando. Dentro de eso. Lo entiendo. Sería una especie. En personas jurídicas, si vos entras al club de fútbol, hoy tenés un estatuto que tenés que cumplir. Exacto. Eso lo entiendo. Te estoy preguntando otra cosa y no sé cómo preguntarlo. ¿Puedo decir cómo se agrupan esas transacciones? La información de cada máquina. Vos suponete que tu mina hoy admitió 1000 operaciones. La mía, 500. La de ella, 300. La de él, 50. Y cada uno ganó su recompensa, ¿no es cierto?, por las operaciones que consiguió o que conformó. ¿Cómo se ordenan todas estas operaciones? Porque supongamos que alguien esté transando en 3 máquinas a la vez.
No, yo puedo estar operando con más de una persona. O sea, estoy arreglando con vos comprar una cartera, Funciona. con vos comprar una campera y con vos comprar una casa, Claro, con sí, te otro entiendo, vehículo. te ¿Cómo entiendo. se ordena eso? Se ordena con la prueba de trabajo, que es lo que comentaba hoy José al principio, que es el sistema, ¿sí?, de minado, ¿sí?, que va a agrupar a todas, ¿sí?, todas las transacciones por cada bloque, ¿sí? Ese Y ese sistema bloque es el lo que ordena, agrupar. digamos. Exactamente. Le da como un Cuando se orden llena de automáticamente operación. un bloque, se empieza a llenar automáticamente el otro. Como Exacto. llega al tope, se llena el otro. Y no se vuelve para atrás. Y esa Un orden información- temporal, es temporal el orden. No sé si temporal, sino en cuanto a las Sí, no. transacciones que se hacen, sería más que temporal. Si ya se hicieron tanta cantidad de transacciones en un bloque, pasa a ser Después cierta las automática. hace más, claro. Exactamente, automáticamente pasa al otro. Y ahí están los equipos mineros que están intentando resolver los problemas matemáticos para completar esa transacción. Completar la transacción, se hace la recompensa para ese minero y sigue el siguiente. Por eso es que trabaja sola, es una máquina hace plata, así lo llaman. Porque no para de hacer operaciones matemáticas hasta conseguir la recompensa. Bueno, muchas gracias. Vamos a dejar a la contadora. Bueno, Sí. ahora vamos a escuchar los aspectos impositivos. Fernanda asegura que es, bueno, contadora, todos, una vez que percibimos los horarios, bueno, ¿a qué nos debemos obligar? ¿Qué tenemos que pagar? ¿Cómo? Bien. Bueno, yo soy contadora, recibí en la Universidad Nacional de Catamarca, y yo siempre le digo a los chicos cuando me preguntan qué es cómo llevar a la carrera de contadora todo este mundo que es la blockchain y el Bitcoin, yo siempre les digo que a mí siempre me interesa mucho ver qué es lo que está pasando en otros países. Yo siento que acá es todo muy nuevo y por ahí no se está mirando mucho qué es lo que se hace en otros países, y por ahí si le prestaran un poco atención a lo que sucede en el resto del mundo, tendrían el panorama un poco más claro. Por ejemplo, lo que sucedió el año pasado en Estados Unidos fue que cuando asumió el alcalde de Miami, él pidió que el sueldo de él se lo pagaran en Bitcoin. Y a su vez él arregló que la empresa que se iba a encargar de hacer todo este trámite es una empresa de Estados Unidos que se llama Bitwage. Es una empresa con la que yo estoy trabajando ahora acá en Argentina, creando contenido con ellos. Y bueno, Bitwage es la empresa que se encarga de pagarle al alcalde de Miami, que dice mal, su sueldo en Bitcoin. Pero más atrás de eso, fue en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda fue el primer país que permitió que se pagaran salarios con criptomonedas, pero siempre que se cumplan determinadas condiciones. Por ejemplo, lo que pasa en Miami, por ejemplo, más precisamente en Florida, es que no todas las criptos están vistas como como medio de cambio, ¿no? Únicamente Bitcoin, Ether y las monedas estables. Bueno, copiaron más o menos similar de lo que se hacía en Nueva Zelanda, que es que únicamente, porque por ejemplo también en Florida los tokens que son de juegos no tienen el mismo tratamiento que las monedas estables y que el Bitcoin o Ether, por ejemplo. Y pasó esto en Nueva Zelanda, que fue que se iban a permitir pagar salarios, pero siempre que puedan ser fácilmente convertidos a dinero fiat. Entonces, ella les explicaba recién que cuando vos entras a Binance, hay una parte de Binance que te deja tener estaqueadas las criptos. Por ejemplo, creo que el máximo de tiempo son 90 días, pero tenés de 30, también hay de diferentes plazos. Ese tipo de tratamiento, por ejemplo, no se podría hacer, pagar salario bajo ese tratamiento, porque ellos lo que ponen como condición es que sea lo más rápido convertible a dinero fiat. Y después tenés el caso de El Salvador. Yo estuve en El Salvador en noviembre, cuando se anunció la creación de la Bitcoin City. Yo estaba ahí, o sea, viéndolo al presidente en vivo y en directo, cuando él anunciaba la Bitcoin City. Y es muy gracioso lo que pasa ahí, porque para ellos, ellos son muy maximalistas de Bitcoin. Para ellos no existe otra cripto. No existen las monedas estables, no existe Tether, nada. Es solo Bitcoin. La playa Bitcoin, los comercios Bitcoin, todo Bitcoin. La ley Bitcoin y la ciudad Bitcoin también. Entonces, cuando iba recorriendo los diferentes shopping de El Salvador, vos ibas y ningún comercio te podía decir que no aceptaba Bitcoin. Yo iba y yo le decía, te puedo pagar en Bitcoin, y ellos me lo tenían que recibir. Por ahí los comercios más chicos, que son la gente que trabaja en la calle,
que no tienen, bueno, un control tan fuerte como los comercios que sí estaban en los shopping o en los hoteles, ellos sí te decían, mira, la verdad no lo hago porque no lo entiendo, pero el Estado se encargó de darle a todos los ciudadanos una wallet que estaba fondeada con $30 para que comenzaran a recibir los pagos con Bitcoin. Pero lo que sucedió acá fue cuando, en esta misma ley, cuando se debatió el tema de qué iba a pasar con las empresas y los pagos de salarios en Bitcoin, dijeron, bueno, no, únicamente para los comercios va a ser obligatorio, pero en el caso de las empresas y que tengan que pagar salarios, no. O sea, la obligación va a ser seguir pagando en dólares, y en el caso de que los empleados quieran recibir en Bitcoin, esto va a ser únicamente opcional, pero no va a ser obligatorio. Después tenemos el caso de qué es lo que está pasando acá en Argentina. Y bueno, también en El Salvador hay una empresa muy importante que se llama Athena. De hecho, acá en Argentina hay cajeros, que son cajeros de criptomonedas, y esa empresa también es la que brinda la infraestructura para las empresas en El Salvador que quieren pagar en Bitcoin. En el caso de acá de Argentina, sí, lo que hay son diferentes puntos de vista de autores y de posiciones doctrinarias, pero yo lo voy a separar así. En primer lugar, lo que pasa cuando hay una relación de dependencia, después lo que pasa con el caso de los freelance acá en Argentina, con los chicos que programan en Solidity, trabajan para Ethereum, y después qué pasa en el caso de nosotros, los contadores o los abogados. Bueno, en primer lugar, en el caso de que cuando hay una relación de dependencia económica y también de tareas, ¿qué pasa? Lo que dice la ley en realidad no prohíbe el pago en criptomonedas, a pesar de que nosotros hace un poco tiempo tuvimos un acuerdo con el FMI donde nuestro país se comprometió a desalentar el uso de las criptomonedas, pero lo que dice la ley de contrato de trabajo es que el pago de salario tiene que ser en moneda de curso legal, ¿verdad? Y hasta un 20% en especie. Entonces, ¿qué pasa con las criptomonedas? Son un bien inmaterial, ¿verdad? Que forman parte de nuestro patrimonio, que son susceptibles de tener un valor económico y que no son una cosa tangible y por lo tanto entrarían dentro de este 20%. Que es similar a lo que pasa con los dólares, que los dólares para el Código Civil son una obligación de dar una cosa cierta. Entonces, ¿se podría pagar, si yo soy una empresa, podría pagarle a mi empleado el sueldo en cripto? Sí, siempre que él tenga conocimiento, o sea, él acepte esto, elija en qué cripto quiere que le paguen, y también entienda qué es lo que le están pagando. Porque yo, por ejemplo, si yo fuera abogada y a mí me viene una empresa y me dice, ¿me puedes armar toda la estructura para que yo le pueda pagar a mis empleados en criptomonedas? Yo le diría, lo mejor que puedes hacer es, si te aceptan que vos le pagues hasta un 20% en criptomonedas, yo le diría a cada una de las personas que me demuestre que sabe usar una billetera. Porque el día de mañana puede pasar que te digan, no, mira, a mí me pagaron el cripto y yo la verdad no entendía cómo funcionaba esto. Entonces, mi primera medida sería tomar esto en cuenta, que la persona entienda cómo funciona, que sepa que le están pagando así. Y hay que tener en cuenta dos principios muy importantes, que tomar la ley de contrato de trabajo, que es, en caso de duda, ¿verdad? Siempre se va a tomar a favor del trabajador, y el principio de irrenunciabilidad, que es que el trabajador no puede renunciar a sus derechos por más que estén por escrito. Es decir, que si a mí me hacen firmar un convenio donde me pagan con UST, por ejemplo, que se fue a cero y eso me está perjudicando, entonces ese convenio que yo firmé no tiene absolutamente ningún tipo de validez, por más que yo lo haya firmado, porque es una cripto que no vale absolutamente nada. Después, en el caso de las stablecoins, nosotros tenemos aquellas stablecoins que están respaldadas por monedas fiduciarias, como por ejemplo USDT o USDC. Después tenemos las que están colateralizadas por otras criptomonedas, como es el caso de DAI, y las stablecoins algorítmicas, que es el caso de UST, que era la moneda estable de la blockchain de Terra. Entonces, ¿qué pasa acá? Es muy fácil decir, bueno, arreglemos el pago en una moneda estable porque siempre vale un dólar. Para mí,
ver ese análisis es como ver hasta acá nomás, o sea, para mí el análisis tiene que ser mucho más profundo, porque para mí, por ejemplo, según mi investigación, en un contexto sumamente regulatorio, digamos, la mejor moneda estable para pagar sería USDC. USDC tiene su empresa que está radicada en Nueva York y que todos los meses presenta las auditorías de cómo están respaldadas, de cómo está respaldada esa criptomoneda. Entonces, es la única cripto que para mí cumple con todas las auditorías, con todas las normas, que está sumamente regulada. En caso de que el día de mañana pase algo que no es el caso de lo que pasó con esta cripto UST, entonces tampoco elegir una moneda estable al azar, sino analizar en profundidad realmente cómo está conformada y si realmente está respaldada, y que aunque esté respaldada, en el caso de que pudiera pasar algo, si hay alguna empresa que no sé, que me pudiera resguardar a mí en el caso de que le llegue a pasar algo. Esa cripto, la mejor para mí es USDC. Y bueno, lo que pasa con las stablecoins algorítmicas, que también, o sea, yo desde mi punto de vista les recomiendo que si tienen que arreglar algún pago en una moneda estable, no sean ninguna de estas criptos que son algorítmicas, porque UST no fue la primera cripto algorítmica que tuvo este problema, que perdió el PEG, o sea, perdió la paridad con el dólar, sino que ya hubo casos de otras criptos anteriores algorítmicas a las que les pasó lo mismo también. Por ejemplo, la moneda estable de Tron también fue a la que le pasó algo similar. Bueno, después tenemos, bueno, entonces siempre que se cumplan estos requisitos de que el trabajador sepa cuál es la cripto en la que le están pagando, que esté por escrito y que él entienda, ¿verdad?, cómo funciona y lo que está aceptando. Después tenemos el caso de los freelance en Argentina, que acá en Argentina hay muchos chicos que, por ejemplo, que programan en Solidity y que trabajan para proyectos de fuera de criptomonedas. Bueno, yo también trabajé un tiempo, yo trabajé para una empresa de noticias de criptomonedas y ellos mi sueldo me lo pagaban en cripto. Y también trabajo para Bitwage, que es una empresa que está radicada en Estados Unidos, y ellos lo que hacen Bitwage es, bueno, esta es otra cosa también, que en el caso de que se pague el salario con criptos, tiene que figurar en el recibo de sueldo y al tipo de cambio oficial. Y también es importante que esté definida la fecha de corte, ¿verdad? O sea, a mí me van a pagar, por ejemplo, el equivalente a 30.000 pesos en esta moneda estable a esta fecha. Porque, por ejemplo, no es lo mismo el régimen que yo de las empresas constructoras, que creo que tienen 2 recibos de sueldo, me van a pagar el 15 o el 30, entonces es importante que también esté definida la fecha de corte de cuándo se va a hacer el cambio al valor oficial. Y esta empresa, Bitwage, lo que hace es ponerme de cuál es la wallet de la cual salen los fondos que yo voy a recibir. A su vez, yo también le tengo que poner la wallet en la cual yo voy a recibir los fondos, y yo soy la que elijo si quiero que me paguen en dólares o quiero que me paguen en cripto. Entonces yo elijo ahí. Y ellas me ponen en qué cripto quiero recibir, en DAI, en USDT. Bueno, elijo DAI, entonces ellos me pagan de esta manera, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con los freelancers? Bueno, hay un comunicado del Banco Central en Argentina que en realidad dice que cuando yo reciba dólares, esos dólares los tengo que liquidar adentro del mercado local a valor oficial dentro de los 5 días una vez que lo reciba. Pero en el caso de las criptos pasa que hay como un gris en esa zona. En realidad no lo prohíbe, pero tampoco lo nombra. Pero hay que tener cuidado también porque el día de mañana el Banco Central me puede decir, vení, o sea, va a ser una pelea de yo intentarle demostrar por qué recibí criptos y por qué me aproveché de ese vacío que tenía la ley. Porque en realidad esa ley únicamente habla de divisas, de dólares, de euros, no hace mención a las criptomonedas. Entonces, se podría entender que yo puedo recibir esas criptos y no tengo la obligación de liquidarlas en el mercado local, que es lo que muchos están aprovechando, ese vacío que hay en la ley. Lo que no implica que venga el Banco Central el día de mañana y me diga, mira, vos no ingresaste acá los dólares. Bueno, entonces, si yo me puedo defender bien y puedo demostrar que yo actué bien, pero
también puedo correr el riesgo de someterme a la ley penal cambiaria, entonces, bueno, que a cada uno si quiere correr ese riesgo o no, de tener que demostrarlo el día de mañana. Y después tenemos la cuestión de los contadores, abogados, o en el caso de los médicos, que es que a nosotros no estar dentro de esta ley de contrato de trabajo, podría entenderse que el 100% de lo que nosotros queramos cobrar, yo lo puedo recibir en criptomonedas. Pero en mi caso, yo por ejemplo soy monotributista, entonces tengo que pagar la cuota de monotributo y también tengo que pagar ingresos brutos. Y yo soy de Catamarca. Catamarca es una de las pocas provincias que incorporó a la ley del Código Tributario y a la parte de ingresos brutos algo referido a las criptomonedas. Pero la ley más completa, digamos, es la de Córdoba, que de hecho también me preguntaron a mí varias cosas porque quieren hacer modificaciones a la ley, entonces ellos me hablaron a mí porque ellos me dicen, lo que se haga acá en Córdoba siempre es lo que terminan copiando el resto de las provincias. Entonces es muy importante para nosotros que lo que salga de acá tiene que salir bien hecho. En el caso de Córdoba, actualmente, este código tributario menciona una definición de criptomonedas y las define como moneda digital. Y dentro de este concepto de moneda digital, engloba todo lo que serían los tokens, monedas estables, Bitcoin, o sea, como que todo junto, sin separar qué es un token de una moneda estable, no, todo junto entra en este concepto de moneda digital. ¿Y qué tipo de actividades comprende? Bien, si yo presto un servicio y está vinculado con monedas digitales, o si yo tengo ingresos por alguna actividad vinculada con moneda digital o porque hago una venta de monedas digitales. Es decir, si yo soy contadora y a mí me pagan con cripto, voy a tener que pagar ingresos brutos. Cuando reciba las criptomonedas y a su vez, después cuando las venda, voy a tener que volver a pagar ingresos brutos de vuelta a una alícuota diferente y ya la segunda vez que pague esa alícuota es más baja. Y a su vez también dice que, por ejemplo, hay un médico, un caso médico, y él en vez de querer recibir sus honorarios en moneda fiat, elige que le paguen en criptomonedas. Dice que para el cálculo de los ingresos brutos, el valor, la evaluación que va a tener esa cripto a los fines del cálculo de ingresos brutos no puede ser menor al valor de mercado. Y ahí tenemos un problema porque en realidad es más o menos similar al problema que tenemos con bienes personales, que no sabemos cómo evaluarlo al 30 de diciembre de cada año, porque no es como los títulos públicos que te dicen que se va a tomar el valor de este lugar a esta fecha, a esta hora. Las criptos cotizan 24/7 y en diferentes exchanges. Bueno, en el caso de que yo tenga monedas estables es más fácil, pero ¿qué pasa si tengo Bitcoin, por ejemplo? ¿Qué valor tomo? ¿De cuál exchange? Entonces, son cosas como que necesitamos por ahí que la FIP diga, bueno, mira, para evaluarlo vas a tomar el valor de este exchange, este día, a esta hora determinada, y corren las mismas reglas para todos. Si no, tiene uno un valor que toma este exchange, otro que toma el valor de otro. Si bien es verdad, no es muy grande la diferencia, es muy pequeña la diferencia que hay entre los diferentes exchanges, pero también ha pasado caso de que no sé, que hackean la plataforma o deja de funcionar, entonces por ahí te aparece el Bitcoin a $10.000 en una plataforma, eso es algo que también puede pasar. Así que bueno, esas son como las cuestiones en las que nos encontramos. Y él también mencionaba el último, creo que sí, el Poder Judicial podría tener su propio cripto. Bueno, es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que ellos están trabajando en una CBDC, no sé si alguna vez escucharon que son las CBDCs, son las monedas digitales de los bancos centrales. Que ellos lo que quieren es, en vez de que ustedes vayan a un exchange y adquieran las criptos por ahí, las criptomonedas se las va a dar el Estado. O sea, son las monedas digitales de los bancos centrales. Y actualmente hay más de 80 bancos centrales del mundo que están trabajando en su propia CBDC. Uno de los proyectos de los que a mí más me gustó fue el de las Bahamas, que ellos tienen el dólar arena, que bueno, ellos ya lo pusieron en prueba todo, o sea, los ciudadanos ya usaron el dólar arena y fue uno de los países en los que realmente funcionó.
funcionó muy bien. Así que para mí el tema de la CBDC es un tema que a mí me gusta muchísimo y que va a traer muchos cambios a futuro. Y sería interesante también, pues, porque Estados Unidos realmente está súper trabajando a full para intentar sacarla a su cripto y ver qué tipo de repercusión tiene con los ciudadanos. Y ahí también, bueno, creo que en un momento mencionaron el tema de las indemnizaciones. ¿Qué es lo que pienso yo? O sea, yo también, si fuera abogada, creo que intentaría arreglar que la indemnización sea con una moneda estable, porque no, para el cálculo de las indemnizaciones tenemos que tomar, por ejemplo, la mejor remuneración mensual, normal y habitual. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, que en noviembre el Bitcoin valía $60.000 y ahora vale, no sé, $20.000? Entonces yo tendría que tomar el valor al que estaba el Bitcoin en noviembre, y eso termina siendo perjudicial más que todo para el empleador, que es el que tiene que pagar. Así que siempre, o sea, intentar que el arreglo sea en monedas estables por lo pronto, y no en alguna que esté sometida a la volatilidad. Creo que otra preguntaron de los aportes también, que en el caso de los aportes creo que pasa lo mismo cuando se anunció acá en Cava que iban a permitir el pago de impuestos con criptomonedas. Eso para mí fue medio mentiroso, porque en realidad lo que iban a permitir es que, no sé si vieron ustedes, por ejemplo, usaron alguna vez Lemon, si tienen la tarjeta de Lemon, que en realidad Lemon lo que hace es que si vos tenés criptos en la tarjeta, vos podés pagar. Yo puedo ir a un restaurante y dejarla configurada para pagar con criptos, pero lo que hace en realidad es que las vende, o sea, las convierte a dinero fiat, entonces lo que termina recibiendo la otra parte es dinero físico, dinero fiat. Entonces acá era lo mismo, o sea, no estábamos pagando impuestos con criptomonedas. Lo que en realidad estábamos haciendo es que el exchange iba a permitir cambiar eso, o sea, cambiar las cripto a dinero fiat, y que en realidad lo que recibía el Estado eran pesos, eran monedas de curso real. Entonces, en el caso de los aportes sucede lo mismo, o sea, los aportes tienen que ser en moneda de curso real, y tampoco le podría decir el empleador al trabajador: bueno, Tomás, yo te pago cripto, arreglate vos con los aportes, porque eso sería un pago negro. Entonces, únicamente está permitido. En el caso de los premios, también es hasta el 20% únicamente lo que se permite pagar como en especie, y el resto tiene que ser en dinero fiat. Fernanda, te puedo hacer una pregunta, porque me quedó la duda en provincia de Buenos Aires, porque vos mencionaste el caso de Córdoba, de Catamarca. En provincia de Buenos Aires, yo cobro honorarios en cripto. ¿Cómo pago ingresos brutos? Y en el caso de Buenos Aires es una de las provincias donde todavía no hay regulación sobre ingresos brutos. Y es más, en Catamarca tampoco, porque en Catamarca lo que hicieron fue que, como había muchas empresas que se dedican, entre comillas, a ofrecerle a la gente inversiones en criptomonedas, lo que hicieron fue agregar a ingresos brutos que estas empresas paguen ingresos brutos, o sea, que hagan la retención y que hagan ellos el pago de ingresos brutos. ¿Cuánto retienen? Agente de retención, Creo que era un 5%. Te hago una consulta. Vos dijiste que había una moneda emitida por una empresa en Nueva York que tenía respaldo. ¿Cuál es el respaldo? O sea, ¿cuál es la garantía? Oro, ¿cómo está respaldo? ¿Qué le llaman respaldo? USDC, porque por ejemplo USDT está respaldada en dólares y también en obligaciones de Estados Unidos. Obligaciones negociables. Sí, creo que. Guardas, certificados. ¿Cómo? Sí. Certificados de corto plazo, repos. Claro, de corto plazo, sí. Muy bien. Y otra pregunta, ¿por qué El Salvador? ¿Qué pasa en El Salvador? Todo es. Parece como el ombligo del mundo, o sea, todo lo que ellos hablan es El Salvador. ¿Qué? Y porque El Salvador, o sea, en realidad es un presidente que es muy joven, o sea, no sé si tiene 40 años, no sé si tiene, pero yo lo vi en persona, es realmente muy joven, y creo que también un poco le gusta. Que lo nombren en todos lados. Lo puso El Salvador en la boca de todos también, le sirvió eso.
Claro. No, El Salvador Vos te referís al- tiene 35% de pobreza y está número 15 en desocupación de la juventud entre los 15 y los 35 años mundial, o sea, entre Angola, Sudáfrica. Entonces, convengamos que debe ser moderno esto, lo tomamos de referencia, pero bueno, también ponemos entre comillas que traemos de ejemplo o cosas a copiar. ¿Sí? Claro. Pero Vos preguntaste recién por qué usamos tanto como ejemplo El Salvador. Sí, no digo porque justamente pienso Porque que les es llamó un la atención. país que, digamos, no es de primera línea. Nosotros tampoco, no tengo nada contra El Salvador, pero me sorprende que habiendo otros países del primer mundo, Pero sea El fue- Salvador el que de alguna manera controla, por ejemplo, todo lo que yo no termino de entender, ¿cómo se llaman las cajitas esas? Blockchain. Claro, vos dijiste que eso lo controla mayormente, o entendí mal, El Salvador. No, ponen su no. sede en países que tienen Claro. políticas fiscales por ahí más. Bueno, livianas. por eso Exactamente. es medio. O Pero sea, ¿por yo qué creo que sede? Bahamas siempre fue un paraíso fiscal. Claro, pero- El Salvador es como que vos me digas que fueron a Uganda. Claro, porque a partir del año pasado en El Salvador el Bitcoin se aceptó como moneda de curso legal. Claro, Por eso. Sí, no, por eso me sorprende eso que le dieron a todos Ah, vos en decís, su ¿por qué modelito justo El para Salvador? que, o sea, nada, me sorprende. También acá en Argentina hay una realidad que es histórica, que hace muchos años, como vivimos con inflación, buscamos alternativas al peso. Entonces, por eso también acá hay tanto movimiento con las criptomonedas, porque estamos más acostumbrados a buscar algo distinto a nuestra moneda local, que por ejemplo países del primer mundo, como decís vos, Estados Unidos, Europa, ahí la gente ahorra en su moneda por lo general. Acá buscamos alternativas. Eso es lo que ocurre Y también. está empezando a haber movimiento ahora también en República Centroafricana, que fue otro país, ¿sí? que aceptó Bitcoin, el segundo país que aceptó Bitcoin como moneda de curso legal. ¿Sí? Y bueno, acá dentro de lo que es Latinoamérica, Panamá también está bastante avanzado en legislación y bueno, también se está volviendo como un polo de atracción para inversiones cripto. Vamos a hacer una o dos preguntas más para cerrar. Sí. Aprovechando que tenemos una contadora que siempre es muy buena, que encima sabe mucho del tema. Yo quisiera saber cuánto tributa en Argentina alguien que mina, cuánto y qué tiene que tributar, y cuánto tributa en Argentina alguien que guarda, o sea, ahorra en criptomonedas. ¿Cómo y qué tiene que tributar? ¿Y cuánto? Mira, en principio, vos me dijiste a alguien que las guarda. Pongamos Primero que- alguien que mina, tiene mineros, y luego alguien que ahorra Sí, en sí. criptomonedas. Bueno, pues vamos por el caso de alguien que ahorra. Sí, Alguien que ahorra y no las vende, se las queda. sí, la guarda. Tenemos, mira, las únicas leyes que mencionan algo sobre cripto, porque ni siquiera la ley de monotributo ni de IVA tampoco, es únicamente la ley de ganancias. Más o menos la de bienes personales, tomando en cuenta la de ganancias, en realidad vos en bienes personales tenés el problema de que no sabes si tomarlo como un activo financiero, que es igual que se lo toma la ley de ganancias, o como un bien inmaterial, entonces por lo tanto no estaría exento de pagar bienes personales. Supongamos que vos decís, bueno, no, para mí esto está exento, o sea, yo al no decir nada a la ley, o sea, yo podría ir al fisco y decirle, no, mira, para mí es un bien inmaterial y no tributa a bienes personales. O tomar el mismo criterio, de tomarlo como un activo financiero, y si mi patrimonio al 30 de diciembre supera los 6 millones de pesos, entonces tengo que pagar bien, pero únicamente si mi patrimonio, o sea, si todos mis bienes grabados, no solamente los criptos, si todos los bienes que yo tengo y que están grabados superan los 6 millones de pesos, entonces ahí tengo que pagar bienes personales. En el caso de la minería, mira, la verdad, para serte 100% sincera, no conozco, yo te digo que conozco empresas de minería que son muy importantes, pero muy importantes hasta incluso de tener una exposición muy importante, ¿no? Porque van a eventos a otros países que son realmente, viste, que aparecen en todos lados, o sea, el logo de tu empresa aparece en todos lados, y todo el mundo, o por lo menos los que nos dedicamos a las criptos, sabemos quiénes son. La verdad es que no declaran ante la FIP que están haciendo minería de criptomonedas. No tributa. Lo hacen pasar como si fuera que están vendiendo artículos de computación
computadora, está vendiendo. O si no, también lo que puedes hacer es tomarlo como una exportación de servicio, porque vos puedes sumarte también a un pool de minería, que si vos no tenés las suficientes máquinas como para minar yo por mi cuenta sola, vos sumarme un pool de minería. Hay una página que te muestra cuáles son los pools de minería y cuáles los más importantes y el país en el que están. Entonces yo me sumo a un pool de minería, no sé, de Estados Unidos. Entonces en este caso estaría exportando y el IVA en ese caso es del 0%. Entonces, bueno, tendría que armar todo un esquema de que estoy exportando un servicio en realidad. Pero eso es mucho más quilombo para mí. Eso yo preferiría. Yo le diría a alguien la verdad, dibujarlo de otra cosa, hacerlo pasar como que estás vendiendo máquinas y computadoras, pero no le digas. Bueno, pero en algún momento la FIP va a sacar una regulación normativa que tenga que ver con. O sea, seguramente. Vos no la tenés. Faltan muchas cosas, claro. Exactamente. O sea, no es culpa de la gente si no paga. La FIP está determinando cuál es el hecho. Lo que sí puedes decirle al día de mañana, ponerle que el día de mañana sí te saque una regulación que sea específica para la gente que hace de minería. Porque ni siquiera en el monotributo tenemos una imagen, o sea, no toda la gente que hace minería tiene una granja de minería y tiene dólares por todos lados. No, hay gente que tiene en su casa una máquina chiquita y está. Y ni siquiera para ese tipo de gente hay una figura en el monotributo, por ejemplo. Pero yo podría decirle el día de mañana, mira, yo la verdad lo hice pasar como que estaba arreglando máquinas de computadora, yo la intención de facturar la tuve, que no haya existido nada no era mi culpa tampoco. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces queremos agradecerle con un aplauso a los expositores.